Suscríbete a la Panterita. Tenemos que sumar toda la mayor cantidad de puntos posible para salir de la zona donde estamos y sabemos que el clausura es lo mismo, tenemos que seguir sumando y lo que implica lo que va a ser el clausura donde se va a definir un montón de cosas. O sea, nosotros tenemos que tomar cada partido como una final y tratar de sumar toda la mayor cantidad de puntos posible. Cristian, estamos viendo, perdón a la audiencia de ABC Cardinal, le decimos, estamos viendo en ABC TV, Federico, las imágenes de hoy por la mañana, una imagen de dron, está en muy buenas condiciones, hay que decir, impecable está la cancha de Villa Elisa, de Sol de América. Campo de juego, tema tribuna, todo bien limpio, todo bien para lo que va a ser el partido, como decía hoy, que va a tener una alta posición porque se juega parte del Campeonato Libertad, Cerro va a estar esperando, el resto, realmente se ve muy bien el campo de juego. Y yo creo que, a ver, cualquier torneo de primera en cualquier país, los campos de juego tienen que ser prioridad. Lamentablemente en nuestro torneo no todas las canchas están en las mismas condiciones, es algo que yo vengo escuchando a entrenadores, a algunos dirigentes, todos tenemos la mejor voluntad de hacer las cosas bien, pero yo creo que en infraestructura y para que mejore, digamos, los partidos, para que mejore el ritmo, para que mejore la calidad de jugadores, es fundamental tener muy buenos campos de juego. Eso es clave. Cristian, más allá de todo lo que estaba citando, desde lo que es la preparación del partido, vos como hombre de fútbol sabés que siempre se habla de forma casi intangible el tema de la incentivación. ¿Cuál es tu opinión sobre el punto en general? Porque del lado de Cerro Porteño, hoy es la última chance que tienen para no depender de otros resultados para el partido del próximo sábado. Sí, bueno, a ver, todos los que estamos o que nacimos en el ambiente del fútbol sabemos que eso existe y siempre que es para ganar, bueno, es inevitable y nosotros la verdad, desde el lado del club, no es algo que nos compete a nosotros, o sea, eso jamás, ni con un dirigente, ni con un gerente, ni con un entrenador, eso, o sea, eso es algo que se sabe, no se puede afirmar, pero que es muy normal en todos los torneos del mundo, en Argentina, en Italia, en España, en todos lados pasa o puede llegar a pasar. O sea, mi aspecto o mi pensamiento es que todo lo que sea para ganar, bienvenido sea. Obviamente que cuando es algo ya para otra cosa está mal visto y uno jamás lo aceptaría. Pero siempre que sea para ganar, nosotros tenemos la tranquilidad que nuestros jugadores tienen el salario al día, los premios al día y tienen la mayor motivación de jugar contra el puntero, vistiendo la camiseta de Sol de América, donde vencen el 80 o 90% de los contratos. Entonces, el jugador es inteligente y sabe que cada partido también es evaluado y cada rendimiento a lo largo del año, finalizado el torneo, va a ser evaluado. O sea, ellos tienen muy claro que tienen que jugar primero por Sol de América, tratar de sumar y por el prestigio del club y de los jugadores. Del plantel actual, ¿cuántos tienen el contrato a vencer el 30? Y entre el 80 y 90% de los jugadores vencen el 30. Buena cantidad. Muy buena cantidad. ¿Y Casal está entre ellos o no? No, Casal es jugador nuestro 100% y tiene contrato vigente. Sí, claro, porque con lo que llegó a la selección ahora, por eso la pregunta. Ay, sí, bueno, ojalá que la llegada de la selección sea un plus más para él, o sea, es un chico que tiene una edad bárbara, tiene muchas condiciones, puede jugar, siempre lo digo, por ambos extremos, puede jugar hasta de lateral como lo hizo en la selección y yo creo que en la selección estuvo a la altura. Y bueno, ojalá para él, para nosotros también, llegue una buena oferta, nos convenga el club también y también él asegure su futuro. ¿Qué piensan del arbitraje? Porque recordás, Cristian, el partido que se jugó en Cancha de Libertad, hubo una mano que no se cobró penal a favor de Sol de América. ¿Qué esperan para hoy? Mirá, yo de los árbitros no me gusta mucho hablar porque se equivocan como nos equivocamos todos. O sea, lo que pasó, lo que sí me llamó la atención en ese partido con Libertad en la cancha de ellos fue que la primera vez que llama al VAR por un penal y se lo está mostrando y el árbitro no lo convalida. Después a lo largo del torneo el VAR ha llamado siempre y casi siempre que te llama el VAR para una situación de esa es para dar el penal. Y bueno, en el caso nuestro no se dio así, era el 2-0 en un partido que estaba muy bien y bueno, lamentablemente después terminó en derrota para nosotros. Pero Cristian, no está fácil lo del VAR en todas partes del mundo, salvo en Inglaterra. Inglaterra que tomó otra decisión, otro camino que no todos lo pueden hacer, pero vemos por ejemplo en Argentina ahora. En Argentina sí. Todo pareciera ser, todo lo que nosotros ya vivimos, ellos lo están viviendo ahora en carne propia.
porque vi la otra vez que en qué partido fue que el árbitro le informó a los jugadores que no estaba funcionando el VAR. partido de Racing. El partido de Racing, exactamente. Sí, Y después aquel gol de Tigre, ¿verdad? O de Arsenal fue contra Boca, el 1-0 de Tigre fue. Gol de Guanchope Ávila. Bueno, Colón, de Colón. Las Bueno, líneas que no convencieron a nadie. exacto. Y lo de Racing Vélez se potencia porque en ese lazo que el VAR no andaba hubo un presunto penal a favor de Racing. Y el árbitro dijo, no puedo revisar porque no anda. Que se había descompuesto en pleno partido. Pero eso, y eso, lo que ejemplo... dice Ruggeri, por ejemplo, es que el propio Olímpico Colmán, viendo el VAR el último partido... Claro, lo que dice que el VAR te llama porque ve algo muy claro, ¿verdad? Y pintó una mano mucho menos visible que aquella de Bocanera, ¿verdad? Sí. O sea, son cosas llamativas, pero nos quedamos ahí, Cristian, porque es difícil acusar y realmente pasan todos los partidos, no es solo por Libertad, digo. Sí, no, obviamente, no pasan todos los partidos. Yo el otro día estaba mirando Ameliano Nacional, para mí tampoco fue, para mí no era penal, y el árbitro no está cobrando penal, el cabezazo que la mano está extendida, o sea, tenés que también tener el criterio que cuando vos saltás a cabecera en el área, ¿qué haces con los brazos? Si no tenés que saltar como un palito de la selva, como el caramelo, o sea, con los brazos pegados al cuerpo, es muy difícil. Hay que tener también esa idea, y también hay que también conocer la regla. La regla dice que si pega en el muslo y después te pega en la mano no es penal, si tiene que pegar en forma directa, o sea, hay muchas cosas. Y la gente, obviamente, los dirigentes, nosotros ves una mano y enseguida querés que te cogen penal. Pero bueno, lo primero que hay que aceptar es que el VAR, para mí, yo soy de lo que creo que el VAR es positivo, porque un montón de injusticias que antes se daban, yo creo que con el VAR te puede tocar a favor, te puede tocar en contra, pero por ejemplo en los offside que eran muy finitos, o en alguna pelota que no entró 100% del arco, ahora eso se dejó de discutir. Pero bueno, después se equivocan como lo equivocamos todos, no es el tema libertad. Hablo del tema de libertad porque fue justo el partido nuestro, donde lo llamaron por un VAR, por un penal que ahí sí fue claro, y que el árbitro, bueno, decidió que no, nada más que eso. Cristian, este es un programa que se caracteriza por la desigualdad de opinión, o sea, no todos pensamos iguales, por suerte, y hay cosas en las que también por suerte coincidimos, y quería un poco trasladarte esto para debatir, porque lo estamos tocando permanentemente dentro de un contexto general del fútbol paraguayo, el tema de la renovación de jugadores, de que se juegue más rápido, que el producto tiene que mejorar, que las canchas tienen que mejorar, por eso te hablé del contexto general, pero yendo puntualmente a una de esas patas importantes del fútbol paraguayo, te pregunto lo siguiente: ¿cómo están ustedes invirtiendo en las divisiones inferiores? O sea, ¿cuánto por ciento, por ejemplo, si es que manejás esto, o vos le decís, esto es importante a la dirigencia, o eso no te compete, no llega a tus manos? Porque la verdad que hay una preocupación general acá de la mesa sobre el fútbol paraguayo, el nivel, que después se transporta a la selección paraguaya de fútbol. Nos está costando tener jugadores nuevos, tener jugadores que estén más aplomados en Europa. De hecho, no tenemos, o sea, muy pocos son los que tenemos, y los que tenemos a lo mejor no están aplomados como uno quiere, ¿verdad? Sin embargo, vemos el crecimiento de las otras selecciones, jugadores, por ejemplo, vamos al caso ahora de Darwin, el jugador del Benfica que va a Liverpool, el uruguayo, cómo van creciendo, ¿verdad? Vi la otra vez la nómina de Peñarol en los últimos años, vendió por más de 50 millones de euros, comenzando con Valverde y yendo ahora a Darwin. O sea, realmente, ¿cuál es tu opinión sobre el tema y cómo maneja Soldamérica? Porque yo recuerdo que antes Soldamérica trabajaba muy bien en las inferiores. No lo digo que no lo haga ahora, pero uno escuchaba nombres, salían jugadores como el caso, yo recuerdo, José María Ortigosa, Pablo Ceballos, el propio Torito Bogado, ¿se acuerdan? Villar, Dante, o sea, hubo una época en la que Soldamérica realmente se distinguía. Bueno, Juan Escobar hasta hace poco también en Soldamérica, si bien es cierto, Bruno Valdés quería decir, no Juan Escobar, Bruno Valdés. Entonces, la pregunta es, Cecilio Domínguez, bueno, entonces, pero la pregunta es, ¿cómo están trabajando en ese sentido? Bueno, la verdad que es muy amplio lo que me estás comentando, y también muy cierto. O sea,
Yo creo que lo primero que hay que hacer es invertir en infraestructura en los clubes. Acá falta muchísimo eso, muchísimo. Y en la división inferior vamos a partir de la base de que, por ejemplo, en un club como el nuestro, nosotros tenemos tres canchas. El estadio, que le damos prioridad para cuidarlo, para que esté como tiene que estar un piso de una primera división, la cancha auxiliar 1 y la cancha auxiliar 2. Y vos después tenés 6 categorías de formativas, 2 categorías de fútbol femenino, la mayor y la menor, la reserva y la primera. O sea, nosotros estamos haciendo entrenamientos en el chat, gracias a Dios, pero cuando también llueve no se pueden usar las canchas. Después estamos yendo a jugar en el Parque Guazú, porque no tenés disponibilidad de cancha. O sea, para vos poder crecer tenés que darle a los chicos primero. O sea, tenés 3 canchas que en realidad son 2, porque una no la usás prácticamente porque es donde van a jugar, por ejemplo, hoy, o sea, para que se mantengan buenas condiciones. Y te digo más, la cancha 1, el año pasado, yo la frené todo el año para que entrene solamente la primera, porque si no es imposible, si no, la destrozan. Que te la destrocen, se te viven lesionando los jugadores. El tema pasa por ahí, o sea, por invertir. Pero ¿por qué no pueden hacer más campos de fútbol? Y bueno, o sea, que en el interior... Hay que tener la gestión de ir a un municipio y decirle, mira, danos estas tierras por 20, 30 años, vamos a hacer un complejo de formativa de, no sé, de Sol de América, y lo van a poder usar los colegios de Villalista. Algo así se me puede ocurrir, o es algo que yo tengo pensado también. En el interior del país, Cristian, hay hectáreas y hectáreas que no son utilizadas todavía en nuestro país. O sea, tenemos una riqueza, yo sincera, y mirá, vos estás diciendo 3 canchas, de las cuales 2 se utilizan asiduamente. ¿Vos sabés cuántas canchas tiene el Brighton? Ahora nos enteramos, digo, porque uno va viendo dónde fue Julio Enciso. 18 canchas tiene. Bueno, ahí está. Entonces, no sé. Sí, yo te hablo de Argentina, que es el país, y no es que lo quiero poner como ejemplo, porque hay miles de dificultades en Argentina, pero cualquier equipo de la C o de la B tiene un campo de deporte para formativa. Te estoy hablando tercer, cuarta categoría del fútbol. O sea, nosotros ahora como institución, y más con la salida del doctor Miguel Figueredo, tenemos que apostar sí o sí a poner jugadores nuestros en primera. De hecho, ya están jugando algunos chicos, están yendo al banco. Tenemos que nutrirnos de esos jugadores porque si no es insostenible. Y a la larga tratar de vender jugadores para poder llevar el club adelante. Porque si no, este tipo de clubes, la única manera de poder subsistir era con aporte externo. Pero eso en algún momento se termina y vos tenés que reestructurar todo. Esa es la realidad también. Lo que pasa es que muchas veces se evaluaba en formar un jugador tuyo o traer un jugador de los países, no sé, Uruguay, Argentina, del ascenso, de la primera vez, que tienen ya tiene una formación, ponerlo acá a un costo cero, digamos, y por ahí te podía representar una venta más redituable. Pero hoy por hoy, para mí, la clave está en que los clubes se tienen que juntar todo o tener un centro de formativa donde estén todas las divisiones puedan ir a entrenar, o que cada club trate de invertir en eso, en campo de juego, en gimnasio, en darle un desayuno a los chicos. Yo hablo mucho con Monet Rodríguez, que está en Boca, y me cuenta que de todas las categorías desayunan y almuerzan todos los chicos en el club. Y eso es impecable. ¿Y las inferiores cómo hacen con el tema gimnasio y eso, Cristian? Y bueno, el tema gimnasio nosotros tenemos, mira, la verdad tenemos en todo el club un gimnasio que se hizo en el 2017 de primera para la primera, y a veces va a reserva. Y después no tenemos un gimnasio armado, que eso es otra de las cosas que tenemos que armar. Tenemos, no sé, barras, pesas, elementos para trabajar, pero no hay un gimnasio físico donde los chicos pueden ir. Eso también es clave para ciertas edades. O sea, hay muchas cosas, muchísimas cosas para mejorar, para invertir en inferiores. Cristian, pero también tienen que hacerme la culpa. Contratan jugadores los clubes, no te digo puntualmente Sol de América, que aunque también entran en la bolsa, ¿verdad? Con todo respeto lo digo. Sí. No contraten más jugadores viejos, jueguense con los chicos, pero le tienen que dar confianza, trabajar con los chicos y darle confianza, porque al llevar a un jugador de más de 30 años, que hoy vos sabés, el fútbol europeo vos mirás, y salvo honrosas excepciones, tienen jugadores de más de 30 años, pero son los Lucho Suárez, Ibrahimovic, Cristiano Ronaldo, Modric, o sea, jugadores de esa naturaleza. Bueno, ahí vos decís, no, momentito, pero estos son jugadores diferentes. Ahora, no lo vas a encontrar de manera permanente este tipo de jugadores. Yo lo que voy a es lo siguiente, que acá ustedes tienen que trabajar más en las inferiores, todos los clubes tienen que entender que el mundo pasa por
23 años de promedio están teniendo los clubes europeos. 23, 24 años. No hay caso, porque si no se funden los clubes, no. Totalmente de acuerdo, y de hecho nosotros estamos trabajando muy bien, porque nosotros estamos trabajando con el coordinador, con Ever López, con todas las categorías, le está dando un desayuno a los chicos, hicimos un convenio con UNASUR para que los profesionales de UNASUR, kinesiólogos, médicos, puedan venir el último año a trabajar al club. O sea, estamos porque somos conscientes de que tenemos que apostar a eso. O sea, nosotros estamos con esa idea de apostar. Lo que pasa es que los chicos, de golpe todos juntos no los podés poner, los tenés que ir acompañando. Tenés que ir poniendo de a uno, de a dos, de a tres. Ahora con la regla de clausura del Sub-19 te van a ver un montón de juveniles. Nosotros estamos trabajando con 10, 12 chicos ya desde hace 5 o 6 meses atrás, entre reserva, formativa y primera, para ir acelerando un poquito el tema. Lo que pasa es que tienen un montón de carencia, de alimentación, de problemas en la casa, de un montón de cosas, situación económica. Entonces, pero Cristian, ¿verdad que el mayor problema de los clubes es la, hablando mal y pronto, es la pobreza? No hay recursos, no hay dinero. Totalmente. Ahí está, porque ayer estábamos debatiendo también el tema de las canchas, ¿no? Que cómo no va a haber los que suben ya tienen que tener un estadio con lumínica, todo. Y vos decís, ¿y cómo hace eso? ¿Cómo hacer? O sea, con la división intermedia ahora los clubes que puedan subir no tienen, equipos que están en la primera no tienen la infraestructura que tendrían que tener los clubes, y es producto de la pobreza. Ahora, también de la mala gestión de años de la dirigencia de cada club, que no les interesó nunca la formativa, nunca les interesó. Lo que pasa que te voy a ser muy sincero, sobre América vos lo ves así, y vos tenés que, yo la verdad que cada vez que puedo, se lo dije personalmente y lo voy a seguir diciendo, lo que hizo Miguel Figueredo fue enorme en este club, pero fue enorme, yo creo que no toma en dimensión lo que esta persona hizo en este club. Este club está así gracias a él. Es imposible que este club esté en la sede de Quinta, la sede de Villaliza, el colegio, la cantidad de empleados que tiene, con todos los defectos y virtudes. Lo que hizo esta persona es algo que con el correr de los años va a ir tomando cada vez más dimensión, pero él puso de su bolsillo y lo donó al club una fortuna que no lo hace nadie, y lo hizo por el club. Pero entonces, ¿hasta cuándo vas a tener? Claro. ¿Hasta cuándo vas a tener un Miguel Figueredo? O sea, estamos otra vez volviendo a lo mismo, ¿verdad? Que el mecenas, el que pone la plata, es uno. Y, exactamente, pero... O sea, y se va él, ¿cómo hace? Una persona muy generosa y una persona que nos fue diciendo, por eso no nos fue diciendo, un día yo me voy a ir porque tengo otros compromisos, otras cosas, y se tienen que ir armando. Entonces la única manera de armarse es lo que vos decís. Gracias a Dios nosotros tenemos una infraestructura, te diría, ahí. Necesitamos más canchas para la formativa, necesitamos, que se invierta más, sí, que se invierta más. Lo que pasa es que tenés que generarlo, para que estos clubes puedan generar recursos, vos tenés que evaluar. APF te da una cierta cantidad de dinero, que con ese dinero no cubrís ni los gastos los gastos fijos, perdón. Y si vos tenés que vivir de recursos propios, tiene que ser de venta de jugadores. Y hoy por hoy, a nivel mundial, ¿cuántos jugadores paraguayos se vendieron sacando el CISO? ¿Cuántos? Nada, en Argentina, ¿cuántos jugadores se vendieron? Vos vas a negociar un jugador, le decís quiero tanto y te dicen no, ni loco. O sea, los números han cambiado, sacando jugadores, porque el CISO tiene 18 años, es crack, y pusieron la guita que pusieron, y en un año si la rompe va a valer 4 veces más. O sea, no son tontos, no es que vienen a comprar a un jugador por 12, 14 palos que sabe que no va a tener una reventa de 60. O sea, pero nosotros tenemos que ser conscientes que la única manera de generar es esa, es invertir en infraestructura, tratar de elaborar bien y poner chicos en la primera, y también tienen que entender los socios, los hinchas, que nosotros somos un club chico, pero siempre hay, no sé, hinchas que viven criticando, tienen que entender que Sol de América, la situación que está hoy, y tenemos que apostar a poner chicos, y te va a ser difícil pelear un campeonato de golpe. O sea, va a tener que arrancar a 1, 2 o 3 años y que el equipo se vaya acomodando y que esos chicos lleguen a primera, se consoliden y puedan ser vendidos. Porque eso también es una realidad. No todos aceptan la realidad. Cristian, con respecto al reglamento, ustedes, o en este caso institucionalmente Sudamérica, no está de acuerdo con los 5 cambios y también tienen en proyecto
el tema de reducir la cantidad de extranjeros en el torneo local, ¿es así? A ver, no es que no estamos de acuerdo en los 5 cambios, porque de hecho es una regla FIFA y es algo que vino para quedarse. Fue como cuando empezó el VAR. Nosotros lo que decíamos era que a principio de año se habían juntado todos los clubes y se había decidido que para la apertura y clausura se iba a continuar con lo de los 3 cambios. Nosotros lo que dijimos, terminemos clausura de la misma manera y arranquemos el 2023 con los 5 cambios sin ningún tipo de problema. Y en cuanto al tema de los extranjeros, yo creo que es una medida muy buena para que los clubes pongan más jugadores del plano local, para que podamos tener más jugadores paraguayos jugando, para que mejore también la selección y para que se le den más posibilidad a los chicos. Sí, eso es una postura desde el presidente para abajo que estamos todos de acuerdo. ¿Y hasta cuánto reducirían la cantidad de extranjeros, Cristian? Hoy por hoy 5 en cancha. Y nosotros queremos 4 en cancha. Hola. Sí, te estamos escuchando. 4 entonces. Sí, 4. Sí. Y para que puedan jugar más, tenga más posibilidad el jugador local, para que también la selección pueda nutrirse, tenga mayor competencia a los jugadores nuestros, paraguayos, y bueno, o sea, nosotros le damos un montón de posibilidades. Yo soy extranjero, a mí me están dando trabajo, yo soy extranjero y soy un agradecido a Paraguay, pero yo voy a defender en el puesto que tengo lo mejor para mi club, para los jugadores que estoy hoy por hoy defendiendo y también para la selección del país donde estoy trabajando. Sí, estamos... El tema de... Acá lo hablamos también, el tema de los extranjeros, que hay que ver el cupo, ¿verdad? Porque se trae jugadores del extranjero y terminan demandando, dejando un huraco a los clubes, una cosa de loco realmente. Hay que tener mucho cuidado con ese tema. Si se trae un refuerzo, se tiene que traer porque es muy superior al que viene o al que está, y tiene que ser joven, no se puede estar trayendo ya jugadores creyendo como antes que vienen para solucionar los inconvenientes y terminan, ya sabemos cómo, ¿verdad? Interesante seguir charlando de esto. Nos vamos a encontrar esta tarde, Cristian. Muchísimas gracias por atendernos. Vamos a la transmisión del partido hoy, así que éxitos y que todo salga muy bien. Muchísimas gracias y saludos a todos. Chao, chao. Gracias. Cristian Ruggeri, gerente de Sol de América. Es lo que todo el mundo sabemos, ¿verdad? Es lo que todo el mundo sabemos. Es decir, sí, pero no escuchamos nada nuevo. Recursos, perfecto, porque es un testimonio directo de una persona que convive todos los días con, digamos, con esta experiencia deportiva, con estas carencias. Y nada, no, es lo que siempre hablamos acá, sí. La falta de infraestructura, la falta de cancha, de gimnasio, de alimentación, de buena alimentación para los chicos. Es decir, el ABC para las formativas no tenemos. Por eso yo propongo... Y mira, Bruno, que estamos hablando inclusive de un club ordenado. Ordenado, no estamos hablando de... No estamos hablando de Ameliano, no estamos hablando de Tacuarí, no estamos hablando de 12 de octubre. Si Sol está así, si Sol solo tiene 3 canchas, ¿cuántas tendrán estos que en realidad son 2 nomás, porque una no la usan prácticamente. Por eso. Porque ahí se juega el partido principal, pero... Yo, Cristian, sí le creo cuando dice el gasto fijo. O sea, lo de la tele, por aquel cálculo que habíamos hecho. Ahora, y lo debatíamos anoche, Bruno, en peligro de gol. La pobreza, para mí, es la excusa perfecta para que la dirigencia no haga absolutamente un comino. Y por eso se sigue así. Claro, no hay voluntad también de porque poder... sabes que cada vez que le escucho a la dirigencia hablar de la pobreza, parecen ya, ¿cómo es? Los transportistas. No, aparte de las estaciones de Cerepa. Aparte Sol trabajando en Pería había sido. Sol dejó de... Estoy mirando el equipo para hoy. Sol tiene uno de los 11 más veteranos. De afuera. El arquero. Ojeda de afuera. Miguel Yaqué central, ya sabemos. Gustavo Mencia central, ya sabemos. Chelo Gabriel Báez, lateral izquierdo, desde afuera. Rodrigo Rojas de afuera. Cristian Núñez, Argentina también, ¿verdad? No ocupa... Godoy. Fernando. Godoy también es paraguayo. Es paraguayo. Chelo Tidarrillo, ya sabemos. Verdún viene de Guaireña y Iván Casal viene de Santaní. Está la duda y River, o sea, está la duda si fue Osuna. Que antes te ponía 4 o 5 en primera, no dejó de ser Sol de América. Y en la época de Figueiredo justamente trajo mucha gente de afuera. No, y es más, Sol es uno de los 11 más veteranos que tiene nuestro fútbol. Estamos con Rubén Ditore, presidente de Libertad. Presidente, ¿cómo estás? Un gusto de saludarte. ¿Cómo andás? Hola Bruno, ¿cómo andamos? ¿Cómo bien, estás? bien. ¿Cómo están por casa? Bien. Tranquilo, esperando ya el partido. ¿Hay ansiedad de los muchachos? ¿Cómo ya hay, con la experiencia que se tiene ya, un poco esa ansiedad se supera, presidente? Sí, ellos manejan bien eso. Quizás lo que estamos más ansiosos somos nosotros. Sí, los que están afuera, sí, realmente. Ahora,
Presidente, ¿te gustaría ya ir un poco finiquitando esto o de por ahí llegar a un cruce directo el sábado frente a Cerro Porteño? No, si se puede solución, si se puede liquidar hoy sería estupendo, ¿verdad? Pero tiene que darse muchas sumas y restas, y yo creo que vamos a una siguiente definición, pero ojalá se dé. Presidente, estamos debatiendo fuerte hace mucho tiempo ya con respecto al tema de las inferiores, que hay que hacer hincapié en las inferiores, que los clubes tienen que darle mayor presupuesto, focalizarse más en las inferiores. Complicado es, presidente, se gasta tanto dinero, cuesta mucho. Sí, se gasta, indudablemente, pero yo no considero eso un gasto, ¿verdad? Considero una inversión. Sí. El club eso así lo entiende y es una política que la viene aplicando hace mucho tiempo. Seguimos en esa temática. Hay años donde tenemos mejores jugadores que surgen, otros no tanto. Pero es un trabajo constante, ¿verdad? Un trabajo constante de ojeadores que van al interior a buscar talentos, y una vez que se los trae, ¿verdad? Se los trata de acomodar dentro de lo que es vivir en la capital, y bueno, algunos se adaptan y surgen en las inferiores, otros vuelven porque no llegan a adaptarse. O sea, es un trabajo muy complicado por la edad de los chicos. Fabio, Federico, Dani, Ariel. Presidente, con respecto a lo que tiene que ver con ya mirando un poco también Copa Libertadores, ¿crees hoy que el entrenador Garnero, más allá de que haya algunas restas, como el caso de Tacuara, Willy, va a poner un equipo muy parecido al que va a jugar contra Paranaense por Copa Libertadores, hoy tratando de mantener la ventaja contra Cerro para llegar el sábado un poco más tranquilos? Y no sé, vamos a ver cómo estamos en un momento donde tenemos muchos lesionados, muchos que se están recuperando, pero que están recuperados porque no están en su plenitud como para jugar. No son solamente 2 jugadores, tenemos prácticamente 8 que están por A o B motivos, no pueden jugar hoy. Si suma Mayada, que se está recuperando, Barbosa está suspendido, Samudio también se está recuperando, Cristian Rivero también. Caballero está suspendido, Willy está todavía en su etapa final, Villalba también, Tacuara, o sea, suma que está yendo un equipo, pero creo que va a poner lo mejor que tiene y tratar de... Nosotros tenemos que hacer lo nuestro, ¿verdad? Entrar a jugar y ganar el partido, independientemente ni pensando en lo que pasa en el otro partido, ¿verdad? Después veremos qué pasa. Pero si nosotros ganamos, mantenemos nuestra ventaja y seguimos dependiendo de nosotros, que es lo que nos interesa. Algunos liberteños, presidente, quieren dar la vuelta contra Cerro. ¿En tu caso? No me interesa con quién. Quiero dar nomás la vuelta. Presidente, y para los octavos de la Copa, fuera de Aguilar, ya no hay refuerzo, ¿no? De momento no. Vamos a ver vamos a ver también si Aguilar puede ser inscrito, ¿verdad? Porque la ventana de pase todavía no se abrió. Se abre este viernes recién y hasta nosotros jugamos el martes, o sea que hasta el lunes a la medianoche tenemos tiempo de habilitar. Si es que llega el TMS de México, lo habilitaremos, y si no, quedará para clausura. ¿Y Garnero no pidió un reemplazante de Enciso? Estamos viendo, pero no es fácil. No hay jugadores que estén en ritmo, que estén jugando. ¿Ya para la Copa? Y sí, pero por eso te digo, no hay, tiene que ser jugadores que están jugando, que están en ritmo, que están, y eso está todo contratado con equipo, con contratos vigentes, que hay que negociarlo, o sea, no es fácil encontrar. Presidente, ¿qué va a pasar con Diego Viera y Ramón Martínez? Si bien Ramón Martínez nos decía que va a jugar los partidos de ida y vuelta contra Paranaense, ¿cómo se viene después la negociación con él? Y vamos a terminar todo esto. Ahora ni hablamos de eso, vamos a terminar el campeonato primero. Quedan todavía 3 fechas. Ver que pasan octavos de finales y bueno, y ahí veremos qué hacemos. De momento ni hablamos al respecto. Porque el entrenador Garnero ya dijo públicamente que quiere contar con Ramón Martínez. Y
sí, cualquiera querría contar con él, pues es un excelente jugador y mejor persona, pero no depende muchas veces de eso, el pase del club no es nuestro, de manera que habría que negociar con Mineiro y ver qué es lo que ellos quieren. ¿Y Diego Viera puede ser transferido o no? Y también lo vamos a ver al final. No, yo no creo, ¿verdad? Pero veremos que si hay alguna propuesta o algo, veremos también qué es lo que quiere hacer el jugador, si quiere renovar o no, y bueno, ahí lo discutiremos en ese momento. El tema, que puede ser una pregunta casi, a ver, remanida, pero con lo que pasó con Guaraní, ¿le preocupa el arbitraje para hoy? Sí me preocupa, pero no específicamente en el partido de hoy, sino que no está siendo muy bueno y lastimosamente, eso ya es una cuestión que yo lo vengo diciendo hace tiempo, se repite y bueno, esperemos que en estos partidos que falten realmente se pongan las pilas y tengamos, yo lo único que pido es que un arbitraje que sea justo y un arbitraje que pase desapercibido. Eso nomás es lo que yo quiero, porque los protagonistas verdaderos son los jugadores, no debería ser el árbitro. Pero esperemos que sea así. ¿Qué pensás del incentivo, presidente? Y sí, he visto ahí que salió por los diarios, esto están hablando. No, nosotros queremos ganar la cancha. Esa es nuestra filosofía y siempre lo hemos mantenido eso, ¿verdad? Porque cuando ustedes se acordarán el año pasado cuando fuimos a jugar en Villarrica, en Guairán, en el cancha Parque de Guairá, que su campo de juego no estaba en condiciones y se suspendió el partido, nosotros teníamos la posibilidad de ganar los puntos, sin embargo decidimos jugarlo y ganarlo en la cancha y nos fuimos a jugar en el Defensor y perdimos. Pero son cosas del fútbol, ¿no? A nosotros nos gusta jugar ahí, ganar en la cancha los puntos, y si merecemos salir campeón, bueno, que seamos, y si merece salir otro, pues bien, que sea el que sea mejor, que sea campeón. No, que no te extrañe entonces que solo hoy juegue incentivado, ¿verdad? Por una Sí, bolsa importante. Que también le puede pasar al rival de Cerro, ¿verdad? Porque dicen que se ponen de acuerdo los capitales, ya ni los dirigentes parece que no entran ahí. No, pero nosotros no. Yo te puedo decir que yo por lo menos no hice absolutamente nada, ni hablé. Y como te digo, nos gustaría más premiarle mejor a nuestros jugadores. Sí, correcto. Presidente, ¿está firme lo del Sub-19 para la clausura y a través del Consejo Ejecutivo van a pronunciarse para que pueda también aplicarse el reglamento que tiene que ver con los 5 cambios para el clausura? Sí, así mismo. Así es. Bueno, está clarísimo. Presidente, mucha suerte para hoy. Éxito, muy amable. Gracias, muchachos, muy amable. Un abrazo. El doctor Rubén Ditore, presidente de Libertad. Veo que Libertad, hablando de los equipos coperos de la Libertadores, River acelera para cerrar con 3 delanteros y al futbolista más deseado de la Argentina. ¿Saben quién es el jugador más deseado del fútbol argentino? ¿El mediocampista de Colón? Beltrán. Beltrán no. Nuestro Beltrán. Lo que vi también que River está por soplar Independiente a Aliendro. Y negocia con Junior. Ahora Borja está muy cerca de River, Sí. pero le va a costar a River porque, bueno... Este fue el refuerzo fallido de Olimpia en su momento. Sí, ¿te acuerdas? Miguel Borja. Sí. El que le hizo los dobles a Cerro. A Cerro, Sí. por Palmeiras. Por Palmeiras. No, y Palmeiras compró en $3,5 millones la mitad de su pase, ¿verdad? Y eso es lo que están diciendo ahora. 29 años tiene él, pero está cerca de cerrar. O sea, ¿a qué nivel se están moviendo los equipos coperos? Y el caso de Beltrán, Lucas Beltrán, el jugador de Boca, de Colón, él está quedando libre, pero lo quieren de todas partes, ¿no? Y nosotros lo vimos hace poco a él. Un goleador sin goles. Pero se anda mueve muy bien, se pero mueve muy No, bien. para aclarar la audiencia, Suelta largo, no. por ahí sí se confunden, no es Farías, porque Farías es la gran No, promesa de Colón, No, pero no. no es Beltrán, por Beltrán. eso. Y Beltrán es un jugador que
quizás... Este no es medio pelirrojito, el rubio. Sí, sí, el Beltrán. fuerte. El 9, ¿verdad? 9. 9. Sí, ese Es que él es de River, Y él... Hay que Lo que pasa es ponerle- que no están ni en los planes y cuando salió la venta Ponerle un aparece arco. ahora como para que lo traigan. Borja, Hay que ponerle un arco enfrente y que ensaye sí. gran parte No, del pero día. igual juega muy bien. Aunque no Arriba tenga está gol. poner a este Enzo El otro Fernández, es Enzo Baloyes. Fernández. Lo quiere Baloyes, Baloyes, la figura de Talleres de Córdoba. Ese no es el que se perdió gol es en el que erró un en gol Paraguay, increíble Colombia. contra Paraguay. Pero ustedes están todos negativos, pero No, Es que Gallardo es un tonto. No sé. reemplazar a este jugador que se va es... Álvarez. Sí, Y imagínate, bueno, pero- imagínate si va Enzo Fernández por Imagínate 20 millones de euros. Enzo Fernández. No, Que Flamengo ayer tomó anunció oportunidad a Cebolinha. Hace 6 meses por ahí. Se ¿Ah? rompió Bruno Enrique. Sí, todo el año. Y contrataron a Cebolinha. Le pagaron 14 millones a Benfica, imagínense. Más variantes otra vez. Edgar, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bien, Bruno, buenas tardes. Saludos a todos los compañeros y también a los oyentes del Cardinal Deportivo. En Solar celebramos a papá por su tiempo, amor y enseñanzas. Acércate a cualquiera de las 13 sucursales, retira tu préstamo y sorprende a papá con un obsequio. Tenés habilitada una caja de ahorro de manera automática. Grandes beneficios, mínimos requisitos. Válido hasta el 30 de junio o hasta agotar stock. Llámanos o whatsappeanos al 218-8000. Al asterisco 76527 @Financiera Solar. Con Financiera Solar sí se puede. ¿Querés invertir en el sector inmobiliario? Saber cuál es el mejor uso que le podés dar a tu propiedad. ¿Querés saber cuál es la oferta ideal para el inmueble que estás planificando construir? Minimiza los riesgos y optimiza la rentabilidad de tu proyecto. Somos Metro. Estudios de mercado. Encontranos al WhatsApp 0981 251 230 o en las redes como Metro Paraguay. En Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podés solicitar tu crédito como vos quieras en la web creditoamigo.com.py, llamándonos al 021-495-950 o en cualquiera de nuestras sucursales, y con mínimos datos te damos el monto habilitado. Solicitar un crédito nunca fue tan fácil. Cuando necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. En el Shopping Mariscal vas a encontrar un lugar lleno de experiencias, con una gastronomía muy variada para degustar en el Mercado Mariscal, en lugares al aire libre como la Plaza Mariscal y los balcones del patio de comida. Además tenés a disposición más de 180 locales comerciales para realizar tus compras de productos y servicios. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Bueno, quiero ir a Juanma. ¿Cómo se prepara Cerro? ¿Qué equipo prepara Cerro? Para hoy va a estar lindo el campeonato, simultáneamente 18:30 vamos a estar con el relato en las dos canchas. A mí me gusta este tipo de definiciones, sinceramente. ¿Que lo de la simultaneidad? Sí. Por ahí está un 0-0, entra gol en la otra No, cancha. eso sí. Esa emoción. A eso sí, me estoy refiriendo. No, claro, lo que pasa es que acá exageramos nomás. Este es el único país donde hay simultaneidad desde 3, 4, 5 fechas antes, por el tema de... Y después cuando se les pasa, se pisa pero lógicamente se genera una emoción, pero escuchando al presidente de Libertad como que no le tienen demasiada fe a General Caballero. Porque decía, no creo que hoy se defina, pero hoy tenemos que ganar, por todo lo que marcábamos. Y parece que van a aparecer algunos chicos también en General Caballero, que tiene algunas bajas y... Sí, están apareciendo. Por eso, por Hay eso. que hablar con el presidente. Hablamos el sábado con el presidente y dijo que estaban haciendo juveniles porque hay varios que se fueron. Sí. Entonces ellos están reforzando para recién en clausura. Para clausura. Claro, y varios de los profesionales ya... Este es un equipo muy parecido al que jugó la Sudamericana. Qué pena, no le preguntamos. Ya tenemos que ir preguntando, muchachos, quién va a ser el sub-19 de cada equipo. Ya le hubiésemos preguntado a Ruggeri. Él dijo que estaban preparando 12, 14 chicos. A no Libertad le va a... Libertad se va a arreglar. Libertad ¿Pero quién es el sub-19? ¿Cómo se llama el mediocampista? Yo no entró creo hace que poquito? haya... Sabes que al ser una bolsa que no implica titularidad, ¿Cómo se llama? van a tener un grupo de jugadores. Porque no va a ser importante. O sea, más relleno va a ser. Es completar los 800 minutos. Claro, y... entonces, no es que te van a decir, no, el sub-19 de Sol va a ser Fabio Martín. No, podemos ser los 5 y quién no, y eso depende. Hay partidos donde ni van a Acá jugar. me dice Martín, me dice
Diego Gómez, que está entrando mucho ahora. Ahí está, Él volante. es- él es- Volante. A El él le vino volante. contra Olimpia. Sí, no, y está entrando mucho en los últimos titular. tiempos. De Está hecho, entre jugó los partido de concentrados. Copa Libertadores, jugó. Y la otra vez entró... Caracas. Jugó contra Guaireña. Jugó Claro, contra claro. Contra Guaireña. Paranaense parece que jugó también en Copa Libertadores de América. Cierto, Sí, cierto. sí, sí, Jugó sí. el partido en Brasil. Que Sí. todos dijeron, ¿por qué no puso gente más mayor? Efectivamente. En Olimpia, ahí tiene en bien Olimpia, definido. ¿quién va a Vamos a ser ver. el sub-19, por ejemplo? Y Olimpia... En Cerro. Vamos a ir preguntando. Cerro tiene varios, ¿eh? Vení a Bristol y aprovecha las ofertas en celulares. Escucha esta super oferta celular Nokia C30 más parlante de regalo. Precio normal 18 cuotas 764.000 guaraníes. Ahora super oferta 18 cuotas de 84.000. Contactanos ya, visitalos en cualquiera de nuestras sucursales de todo el país. También podés escribirnos al WhatsApp 0991-670-000 o llamarnos al 519-4000. También podés comprar online en www.bristol.com.py o a través de nuestras redes sociales. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Santa Elena presenta la temporada de gran vino y grandes premios. En este frío disfruta de un gran vino Santa Elena y ganate increíbles premios como un espectacular juego de jardín que incluye mesas con sombrillas, sillas, parrillas para el asado, fogón y una TV. Envía un SMS con las letras SH y el número de lote de fabricación al 44405 y ya estás participando. Temporada de gran vino y grandes premios. ¿Cómo te va, Juanma, móvil personal? Bien, Bruno, ¿cómo estás? Saludos para todos. Bien, bien. ¿Quién es el sub-19 hoy en Cerro o quién sería para el torneo de clausura? Y hoy está para arrancar a titular, por ejemplo, sin la regla ya vigente, está Fernando Velar. Ah, Fernandito Velar. Sí, y lo tiene también a Alan Núñez, de 18 años, lateral derecho, ya había debutado. El que a mí me gustó la otra vez, Juan José Jiménez, el tirado por derecha. Pengüe, le dicen Pengüe. ¿Y qué es eso, Le dicen así, ese es su apodo. No, ya sé, pero ¿qué es Pengüe? No, la verdad que no consulté eso, pero él tiene 19 años, cumplido este año ya. ¿Pero qué significa Pengüe? No, la verdad que no sé. Pengüe. Muchachos, amigos del WhatsApp, Pengüe, ¿qué significa? A lo mejor estamos diciendo una grosería gigantesca, no sabemos. O sea, vos decís... Pero es una deformidad de algún término, puede ser también. Pengüe. Pengüe. En guaraní es pengüe, es algo roto. Algo roto. No sé si tiene que ver con eso, pero se acentúa o Pengüe maje. Ya, que se rompió ya. Sí. Pengüe. Hay un apodo también, Pengüeto, por ejemplo. Y de ahí puede surgir el más corto. Se ¿verdad? rompió algo roto, los huesos, dice seguramente... Pengüeto me dice acá también. Claro, Pengüeto. No, viste. El señor de la pasilla, sí. ¿Cómo todo significa? Dice, no, viste. Espera, ¿cuántos años tiene dijiste el Juan José Jiménez? Él cumplió 18 este año. Y bueno, 19, él, por ejemplo, es sub-19 hable, si se puede utilizar esa palabra. No, corrijo, 19, en el 2003 nació, 1 de junio del 2003. No, ya no entra entonces. Tiene que ser categoría... ¿Categoría cuál era, muchacho, para tener ya...? 2004. 2004. La edad de Enciso. Seguramente se rompió, dice Bruno. Pengüe es porque se rompió, dice. Por eso el apodo. A lo mejor se rompió el brazo algún día, dice Pengüe, porque... mira vos. Cuestión de averiguar. Bueno, vamos con lo de Cerro Porteño. Está confirmado el equipo. Chiqui ya no tiene duda con respecto al partido de hoy. Yo creo que Chiqui ya tiene el equipo que va a ser en gran parte alternativo, incluso en la lista de convocados, que de vuelta hoy se corrigió, porque en principio, así como el partido contra 12, publicaron una lista, 5 minutos después borraron la primera y publicaron una nueva, porque había algunas omisiones en esa primera lista publicada. No está, por ejemplo, Alexis Duarte. No figura en la lista de convocados, al igual que Alan el Coyote Rodríguez. Los que sí están son Alan Benítez, que hablábamos el sábado previo al duelo ante 12 de octubre, y él decía, tengo una pequeña dolencia y principio de pubalgia. Lo iban a llevar de a poco, lentamente, pero ya está en la lista de convocados, quiere decir que esa molestia no reviste gravedad y él está a disposición de Francisco Arce. Y otro que retorna, me parece un nombre muy importante para la estructura del equipo de Francisco Arce, es Rafael Carrascal, el colombiano que se había lesionado en el clásico de Copa Libertadores de América y que hoy reaparece
en la lista de convocados para el partido ante General Caballero de Juan León Mallorquín. Tiene la posibilidad, y me parece a mí que en este momento es la única duda, en el lateral izquierdo, si arranca Daniel Rivas o lo hace Luis Vargas. Después, el resto del equipo me parece que está confirmado y sería el siguiente, con Jan Fernández en el arco, Fabián Franco, Juan Patiño con Carlos Rolón, y allí la duda en el lateral izquierdo, si arranca Daniel Rivas o lo hace Luis Vargas. En el medio campo por derecha Enzo Jiménez, Robert Piris Damota junto a Damián Bobadilla y Fernando Velar por izquierda. Y en la delantera Alfio Oviedo junto con Fernando Romero. Esa es la probable alineación de Cerro Porteño para enfrentar a General Caballero de Juan León Mallorquín. Bueno, Juanma, allí está el panorama entonces de la actualidad de Cerro Porteño, un equipo bien mezclado, ¿no? Sí, a ver, si tenemos en cuenta allí Jan Fernández, Patiño y Robert Piris Damota, que viene siendo titular. Son un poco los futbolistas que habitualmente arrancan los partidos en Cerro Porteño. Más equipo suplente. Sí, porque es el arquero. Le decimos a la gente que Patiño no puede jugar el partido de ida contra Palmeiras. Y Robert Piris Damota hay que ver se si juega. Puede ganar el lugar, pero el doble 6 era Carrascal con Pica. Y también lo de Alfio, lo de Fernandito Romero, pero uno dice Pachi con Moreno Martins. O sea, es equipo suplente para hoy. Sí, bastante alternativo realmente. Ya lo había anunciado Francisco Arce en la conferencia de prensa después de la victoria del 12 de octubre y hoy aguardando siempre la confirmación, pero Ariel dice mix, o sea, perdón. No, por el peso de algunos nombres. Por los nombres, claro, de Patiño, Piris Damota. Pero mirando Palmeiras, ellos. Benítez, pero Piris Damota, por ejemplo, no es titular en Copa Libertadores. Y Patiño no puede jugar. Por eso te decía. Patiño suele ser titular. O sea, no, ya sé. Si vamos al... No, lo que te digo es que si Patiño estaba disponible para Palmeiras, capaz él también entraba en el régimen de descanso. Ahora, lo hubieran forzado la vez pasada. No me extrañaría que, por ejemplo, Piris Damota, Carrascal y Cardoso Lucena jueguen juntos en algún momento, no sé, el partido de visitante de acuerdo al resultado. Sí, por eso ejemplo. dentro de El mismo también puede ser, ¿eh? Acá también por sí, eso, ¿no? Además de buscarle el diseño, porque con el clásico de ida de Copa Libertadores le fue muy mal a chiquillarse. Usted no vio en ayer lo de Palmeiras. Estaba perdiendo contra San Pablo 1-0 todo el partido. Hasta los 90 minutos. Entre los 90 y los 97 minutos. Gómez Portillo empata y gana sobre el final Palmeiras. Gana 2-1 y es puntero del Brasileirão. Sí, pero hay que decir que el arquero de San Pablo fue figura. Le peloteó desde el 0-0, desde el 0-1. ¿Sabes Y el qué mejor me ejemplo es que en el Dani? 1-1 fueron a buscar. ¿Sabes qué de me preocupa a mí visitante. de Cerro y de Palmeiras? Que Palmeiras es un equipo aéreamente muy bueno con la pelota parada y Cerro tiene un problema con la pelota Y vos parada. sabés que ayer estaba leyendo comentarios de los colegas brasileños, hablaban de que, viste, juega con línea de 3 Palmeiras, pero ayer Gustavo Gómez prácticamente jugó el lateral. Fue un lateral. O sea, ya van dos o tres partidos que él está jugando como Ya lateral citaron derecho. A contra Goyaniense, ¿verdad? Y más Citaron todavía- quienes vieron el partido. Y más todavía con el resultado en contra, Gustavo Gómez se paseó por todo ese costado derecho y dejando Por otros arriba, hombres central y suelto Lo- para llegar al Lo que área. dice Bruno, los dos centrales ayer. Acá me pasaban, en el 2022 Palmeiras tiene 41 partidos jugados, tiene 30 victorias, tiene 3 derrotas, tiene 88 goles marcados y 24 goles en contra. Campeón de Recopa de Paulista, mejor campaña en fase de grupo, líder del Brasileirão. Así está el Palmeiras en este momento, atravesando por su mejor momento, porque suele pasar a veces con los equipos que ganan algo, primero cuando son bien balanceados, ganan por la mínima, pero ganan, después como victorias se sueltan, y Palmeiras se soltó 88 goles en 41 partidos y 30 victorias, y jugando contra equipos buenos, o sea, no es que está jugando, acá atravesamos los últimos tiempos, juego contra Corinthians, contra Mineiro, contra San Paulo, ¿verdad? Está teniendo un Mineiro, nivel... por ejemplo, le ganó, viene a ganarle 2-0 a Flamengo. A Mineiro. Flamengo le ganó a Mineiro 2-0. Juanma dijo que iba a jugar Fernando Ovelar, dice, Fernandito Ovelar. Y Sí. estaba anunciando, podría arrancar. No, lo que estábamos hablando nomás es que decía Dani, Jan titular sí o sí, y el otro si juega hoy es Carrascal. Que vos decís sí Pero- o sí va a estar el próximo Pero miércoles Carrascal contra juega. Palmeiras.
No, por eso, si es que juega van a ser dos lo que vos decís sí o sí. Estos son titulares Bueno, pero vamos a para el próximo miércoles. Si él es el que está cubriendo Cerro, hermano. Y él tampoco sabe si lo va a poner, chicas, pero está en la lista. Él tampoco sabe, no gana, Fabio. Llegó Vipay, una solución digital para hacer todo en un solo lugar. Realizar transferencias, giros a todas las billeteras, compras en comercios y pagos de servicios públicos y privados. Además, accedes 100% online y sin costo. Activa Vipay en nuestra aplicación Visión Móvil. Visión Banco, más digitales, más humanos. Papá es todoterreno con Taiga. La motoneta por excelencia es la Taiga 110 2G con motor de 110cc. Semiautomática, portacasco amplio con llave, luces full LED, llantas de acero y cargador USB. Adquirí tu Taiga en cuotas promocionales de 275.000 guaraníes. Además, este mes viene con una campera reflectiva de regalo. Están filosos los amigos del WhatsApp. Hoy 0972-730-730. ¿Sabes por qué te digo lo de Juan? Porque estamos en una época en que los técnicos no quieren absolutamente soltar nada, prendas de lo que pueda pasar. Tiene que saber si 24 horas del día no, pero sí, igual que Johnny Olimpia, Gerardo Libertad, Guaraní, lo tienen que saber al dedillo. Sí, pero hay veces en que uno, por ejemplo, hay épocas en que el periodista te dice, está el 11 titular, este es el equipo que va a jugar, pero yo no creo que sea así, ni del lado de Cerro, ni del lado de Libertad tampoco, ni del lado de Libertad. Pero vamos a preguntarle. Estamos en una época complicada para los técnicos. Llamale ya a Gerardito también. No le peloteó Chun, dice. Pobrísimo primer tiempo del Palmeiras. Sí. Solo en el final repuntó, dice. Sí, eso es cierto. Espera, Juanma, no es tu campo esto, espera. No, pero Palmeiras rival del Cerro. Palmeiras rival del Cerro. No, espera. Bruno, Ramón Sosa. La está rompiendo en Gimnasia. ¿Vuelve o no Olimpia? No vuelve. Hay deuda, pero... Mineiro le ganó 2-0 al Flamengo cerca del descenso. Sí, Mineiro. Vos yo te decía. ¿Y si yo dije Mineiro le ganó? No, vos dijiste Flamengo. Enfatiza lo de Flamengo que está en zona de descenso. Claro. Si tiene razón el oyente, sí, así mismo. Claro. Y después capaz le doy los datos de lo que fue el partido ayer del Choque Rey. Tranquilo. No digo, por ahí dice que... ¿Por qué un categoría 2003 ya no puede jugar como sub-19, dice? Porque si vamos a la pureza del significado, sub es debajo. Y el que es 2003 cumple 19 ahora. Entonces, ¿cómo haces? Se supone que sub-19 es alguien que todavía no va a cumplir este año. Aunque ese era el argumento de Sol cuando dice, no, pero que se haga el otro año, porque sería el famoso otra mancha más al tigre, ¿verdad? Acá vamos a aplicar una regla de edad en el segundo semestre. Y por eso... y hay que ver, eso es cierto, porque el tema de 2003 es con jugadores que ya, por ejemplo, en enero ya cumplieron 19 años. No, y justamente para evitar eso. ¿Y cómo lo va a frenar 19? Por eso desde FIFA en los mundiales, luego de los problemas, dijeron, vamos a poner categoría año. ¿Qué hace? Nuestro torneo empieza el 25 de junio, entonces, ¿vos cuándo cumplís? Y si cumplí en octavo, desde octavo no puedes jugar, pero puedes jugar fase de grupo, entonces se corta por año. Mineiro le ganó a Flamengo. ¿Cuántas veces me ganaron? No, ¿sabes qué pasó? En un momento dado dijiste al revés por eso, pero después corregiste, pero por eso. Lo dije otra vez yo enseguida, después Mineiro 2-0. Bueno. Pero el que te manda, el que quiere ahí en ese momento, ya sea aportar o corregir. Acá también te están pegando a vos. Toda la hora Picochún dice pica. Toda la hora pica, dice. ¿Pica? Por Lucena Cardoso, seguramente. ¿Y qué quiere que le diga? Pikachu. Yo te estoy contando, hermano. Pensé que era una... Justo hablamos de las muletillas, ¿verdad? No, Bruno, ¿qué tal? Saludos a los muchachos. Muy interesante siempre el programa. ¿Qué pasó de Rodney Redes? Y él está en los Estados Unidos. Él está en el Austin. A veces suplente, a veces juega, a veces no va ni siquiera al banco. Palmeiras a media jugando le va a eliminar a Cerro. Bruno me hace recordar a vos, dice, mira, vos fueron 2 marineras con ensalada de poroto, con huevo, cebolla y mayonesa. Mamá, esta es una combinación que... Pero tenés que acostarte a dormir la siesta después. Si vas a trabajar no es muy conveniente. Tienes que estar en reposo, estar ahí, tranquilo. ¿Qué se hizo de Gaspar Sergio anoche contra Vélez? Dice. ¿Qué hizo Gaspar Sergio? Entregó un gol.
Le presionó, Prato no sabía qué hacer y allí apareció el jugador de nombre Damián. Toda la culpa es de Sergio, pero Sergio ya le dio a su central, ¿por qué no despejó ya el central? Le devolvió otra vez a Sergio, bueno, confiando en uno que tiene buen pie. Sí, porque confiando en su... Super hizo Bruno, dice. Sí, dudó para salir. Encima los 6 minutos del primer tiempo. ¿verdad? Mira, acá te pegan a vos, Fabio. A ver. Traigan a Darío en vez de Fabio, dice. Yo creo que dice también ahora. Aquí los muchachos están. Hoy vino la Están todos barra de están la todos- barra del WhatsApp. Están todos videos ahí los muchachos. No, tan pilosos, está bien. Sí. Si quieren enviar audio WhatsApp puteando, adelante muchachos, métanle nomás. Chao Cerro, va por la 59 como siempre. Otro dice, saludos desde Encarnación. La estadística de ayer de Palmeiras y envía todo el... Sí, muy bien. ¿Cuál es el equipo entonces? El equipo Cerro Porteño para esta noche contra el General Caballero. Reiteramos, Jan Fernández, Fabián Franco, Sí. Juan Patiño, Carlos Rolón y Daniel Rivas o Luis Vargas. En el medio campo, Enzo Jiménez, Robert Piris Damota, Damián Bobadilla, Fernando Velar y la delantera Alfio Oviedo y Fernando Romero. O sea, van a jugar los que salvaron la plata la otra vez. En principio, van a jugar. Fernandito Romero y Fernandito Ovelar. Sí, Alfio van a estar ahí. John Limpio quiere ser político, dice acá, pregunta un amigo del WhatsApp. No sé por qué lo de Johnny si quiere ser... No se metan con Johnny que les va a atender con todo, les aviso bien. Bruno iba a alcanzar a punto de ser transferido. Mira, pues sigue una convocatoria, ya está siendo transferido. Bueno, no sé si muchacho por ser convocado una vez nomás ya va a ser transferido. Qué bárbaro. Bueno, fue el caso ¿qué del más, Mudo. Juanma? Hablando de Sol. ¿Mm? Así fue el caso del Mudo. ¿Te acuerdas? Valdés, me acuerdo. Estaba en San Lorenzo en esa época. Lo llevó Berizzo. Los convocados en Cerro Porteño: Jan Fernández, Rodrigo El Popi Muñoz, Fabián Franco, Alan Benítez, Carlos Rolón, Juan Patiño, Williams Riveros, Daniel Rivas, Luis Vargas, Rafael Carrascal, Robert Piris Damota, Ángel Cardoso Lucena, Damián Bobadilla, Claudio Aquino, Enzo Jiménez, Luis Fariña, Fernando Ovelar, Marcelo Moreno Martins, Alfio Oviedo y Fernando Romero. A diferencia de las listas anteriores donde aparecían, por ejemplo, Juan José Jiménez, Ángel Fabián González, hoy el único futbolista considerado, si podemos llamarlo por la edad, juveniles, Fernando Ovelar. Después el resto ya todos, incluso también el propio Ovelar con varios partidos en primera división. Pregunta a un amigo de WhatsApp, Juanma. Bruno, ¿cómo está el tema de las entradas para el partido Cerro Porteño Palmeiras? Si podés informar, por favor. Dice, ¿vos tenés la respuesta? Todavía sin datos precisos, pero me dijeron que no era mucho aún el movimiento. Era hasta la semana pasada, el fin de semana consultamos eso. Panchero preocupándose de su torneo Consuelo, que nosotros jugamos lo importante, dice. Otro dice, Bruno, Álvaro Campuzano, el de Libertad, amigo. No entiendo. Bueno es Álvaro Campuzano, de Libertad, amigo Bruno. Ahora sí leí bien. Bueno, Juanma, cortamos acá, ¿sí? ¿Te parece? Dale, Bruno, quedamos atentos. Estamos atentos, gracias, Juanma. Un abrazo, adiós. Hay algunos posteos de Johnny Gol. Algún cruce por ideologías políticas. Bruno Gustavo Gómez es el tercer defensor goleador del Palmeiras con el de ayer. Se convirtió en el tercer goleador, mira, ocho. 6 goles ya marcó en esta temporada. Van, creo que 13 fechas del Brasileirão. Y Calera, el goleador, tiene 9. Y un marcador central está a 3 del goleador. Pikachu dice acá otro. Tranquila, muchacho. El apodo es Pica de Lucena, de Cardoso Lucena. Pica, pues se le dice. No. Wonder, la marca brasilera líder en herramientas ahora en Paraguay. Trabaja con la calidad que te mereces, que nunca te falten las herramientas Wonder. Encontralas en ferreterías y en los e-commerce más grandes del país. Representa y distribuye FISAE. Contactanos al 331-230, 331-230 y en las redes sociales como FISAE-PY, Wonder. Hoy estuve en un muy reconocido
bancos del mercado de nuestro país. ¿Por qué de tono? También un tono medio... Ya riqueño. Sí. Hoy estuve, me salió así, no, hoy estuve en un conocido banco de plaza y un alto funcionario me mandó el recado que te entregué, Ariel, es nuestro oyente. A ver. Y que no quiere que te pongas muy nervioso, dice. Voy a Pensé que ya intentarlo, era pero... la activación de, ¿cómo era? De lo de ayer que decían, algún torneo interbancario. Ahí yo... voy a hacer todo lo posible, pero le digo al amigo bancario que cuesta contigo. Porque ¿Conmigo? Son provocadores. ¿Solamente de primer conmigo? nivel. No, ahora te suele tomar con varios acá los muchachos, mío. Acá no hay alianza. Vos sos, ya no hay. pero vos sos un especialista en ser alegre. No, nada. Qué babosa. Che, Profesional de la... Sí. quiero decir, y vamos a batir por esto. Ya comenzamos. Estoy en contra del incentivo. Yo estoy en contra del incentivo. Yo creo que en letra todos estamos en contra. En la práctica casi nadie. ¿Vos estás de acuerdo con el incentivo, Ariel? Estoy de acuerdo. Pensá bien lo que vas a decir, ¿eh? Sí. Pensá Sí, bien. Sí, ¿Vos, Federico? No. O sea que hoy, por ejemplo, vamos a suponer, Libertad le ponga unos 200 millones de guaraníes de bolsa a General Caballero. Y que Cerro diga, bueno, vamos a poner un 300 palos, muchachos, 300 millones en la bolsa a Soldamérica, si empatan o ganan. Más allá de que haya abundancia en Tuyucuá, Libertad no va a hacer eso, porque no hay necesidad. Y en la lógica del incentivo, Cerro es el que es más Cerro, bueno, vamos a Cerro, que diga 300 millones. 300 millones de bolsa. Estoy dando un número que es, normalmente, ese es el que se maneja. Así en definición de campeonato te estoy hablando. Hacen vos que tenés la libreta de almacén, Fabio. Hacen vos 300 millones, normalmente 300 millones dividido 20 tenés que hacer, porque ahí entran toditos, pues. Más tal vez, porque tenés que repartir la lutilera toda ahí. No, ese es de jugadores. Jugadores nomás. Ah, pero hay que darle también. Y entre los jugadores otra vez. Entre los jugadores pueden hacer una vaquita y ahí le dan, pero No, ahí hay prorrateo también. Claro, de acuerdo al que juega. Y también de acuerdo al ranking. Que no te aparezca nomás un Fabro Ángel Ortiz Gate, ¿verdad? Que uno medio se quedó y el otro dijo, ¿había sido? No, hubo un caso también en 12 de octubre que los muchachos se fueron encima de él. ¿Se acuerdan del caso? No, por eso te digo, ese tema de la bolsa... Y en 12 de octubre una vez también el presidente quiso confiscar la plata y era nada más que de los jugadores nomás, era, porque generalmente los jugadores, lo que arreglan son los jugadores, ¿verdad? Pero eso ya se llama mexicaneada, le dicen compañeros de compañeros, sí. Pero en este caso yo recuerdo un caso que los jugadores se enteraron y se fueron, le atropellaron al jugador, al que arregló, ¿verdad? La bolsa, se quedó calladito, ¿verdad? Y después nomás se enteraron los muchachos, pues. Pero lograron hablaron el objetivo. Ese día repartió el muchacho. Eso es sobre el resultado. Sí. No, porque yo me es más, ¿sabes qué? Yo te voy a dar la pista y vos ya vas a saber enseguida porque tenés buena memoria. Este jugador se fue a 12 de octubre, pero era jugador de Olimpia. Mucho tiempo estuvo en Olimpia. Y eso era su no te iba a decir, pues su esposa era una modelo muy conocida, hasta ahí te puedo decir. Ahí está. 300 millones dijiste, ¿verdad? Sí, 300, sí. A repartir entre 20 20 futbolistas. ¿Cuánto da, Fabio? 15 palos, 15 ¿Viste? millones. Yo creo que un poquito menos, ¿no? Porque si podés extender a lo mejor a 23 el plantel. No. Más la vaquita. Si repartan los 20, Fabio, va a ser. Eso lo sumo 12. Yo creo que se repartan los 20, digo. 12 por ahí. Y bueno, entonces muchísimas plata, ¿eso será? ¿Vos sabés lo que es para ahora mismo? Pero, ¿sabes lo que significa un título? Un título es casi 4 millones de dólares. Por eso. La oferta va a ser un poco baja. No, claro, siempre se dice cómo un equipo que recibió, cómo te va a ganar un equipo si vos te estás jugando el título, pero pasa, ¿eh? Claro. ¿Se entiende lo que digo? Vos estás jugando el título, vos Dani, hablas de un título, 3 millones de dólares, y de repente te gana el que estaba corriendo por... lo de Santaní contra Olimpia aquella vez, y eso a mí me pone contra la incentivación, porque Santaní sacó un resultado que era para cobrar la incentivación, pero no para salvarse del descenso.
De hecho, descendió Santarí se fue al descenso esa tarde y había jugadores que festejaban como si se salvaron. Y yo soy hincha de Santarí. Mejor están festejando porque empataron y iban a cobrar. Que después el arquero Gavilán se quejó que no cobró. Robert Servín parecía una mezcla de Varese y compañía. Sacó todo esa tarde. Y eso vos te das cuenta enseguida cuando estás viendo. No es motivación porque hay 20.000 personas en la cancha. Pues son jugadores de nuestro fútbol que o en la es bien lagunero, por ejemplo, ¿sabes dónde te das que es cuenta bien también? discontinuo, sí. Un equipo que le estaba aguantando al otro, era un gran partido, no tiene nada que pelear. Por ejemplo, ahora, ponerlo en caso de Sol de América y Libertad. Sol no pelea nada, ¿verdad? Espera al final del campeonato, renovar su plantel y compañía, pues el propio gerente, Ruggeri dijo, entre 80 y 90% están venciendo su contrato. Bueno, y cuando le meten un gol, se tiran todo en el piso, se putean, ¿verdad? Y ahí vos decís, bueno, ¿por qué tanto? O cuando cometen un error. Y cuando cometen un error ahí que se comienzan todas. Sí, se dan de pecho a pecho. ¿Qué es lo que está pasando cosa acá? que no suele pasar en un partido del final de Champions League, ¿verdad, Pablo? Tenemos una noticia que viene de lujo para la temporada. Los amigos de Pechugón y Maggi se unen para traer una promo calentita para sus consumidores. El domingo 26 de junio, por la compra de un pollo al espiedo de tu pollería Pechugón preferida, te llevas un caldo Maggi, cajita de 6 unidades. Te llevas caldo Maggi de regalo este domingo 26. No te lo pierdas y aprovecha la promo calentita de Pechugón y Maggi. Recapitulando, Chus no está de acuerdo, pero en la práctica... No soy necio, o sea, se hace en el día en la a día. práctica se hace, dice. Ariel, una voz así, breve pero muy contundente, dice, sí, estoy de acuerdo, ahora le vamos a hacer puré, le vamos a hacer, espera. Yo al menos le voy a hacer papillas, espera. Federico, ¿vos cómo quedaste? No, yo no estoy de acuerdo. Ya no estás de acuerdo. Puse el ejemplo de Santaní, que logró un resultado que no le convenía al club, pero festejaron como si ganaran la Copa. Y hay muchos ejemplos, ¿verdad? Yo no estoy de acuerdo que haya tipos que vienen jugando 6 partidos a media máquina y que para ganar uno se pongan las pilas y lo ganen. Y ha pasado. Pero pasan en fútbol local, fútbol internacional. Abogado. Estoy de acuerdo que cuando te responden como Ruggeri, creo que fue, el del fútbol va a responder: si me pagan para ganar, no sé por qué. Pero ahí. En esta transmisión, Federico, Libertad solo haga un plus de 2 millones, pero tenés que... No, ya hablamos una vez del tema. No. Que uno va de acuerdo al partido, ¿verdad? Bueno, está bien. Si el partido está animado o no está animado. Fabio, ¿vos estás de acuerdo? Muy de acuerdo. ¿Qué? Incentivación está bien. No voy contra mi ética, mi moral, mi principio de vida. Ah, ya. Espera, ahora también a vos te voy a atender. Bueno. Espérame un ratito. Agua caliente en todo momento con el Thermocalefón Ring de 50 litros. Adquirilo en Electrovan en cuotas de tan solo 133.500 guaraníes y tu primera cuota la pagas recién en agosto. Visítanos en nuestras redes sociales @Electrovan en Facebook y Electrovan PY en Instagram para enterarte de nuestras promociones. Escribinos al WhatsApp 0982 60 2020. Electrovan, mejorando tu calidad de vida. En Solar celebramos a papá por su tiempo, amor y enseñanzas. Acercate a cualquiera de las 13 sucursales, retira tu préstamo y sorprende a papá con un obsequio. Y tenés habilitada una caja de ahorro de manera automática. Grandes beneficios, mínimos requisitos, válido hasta el 30 de junio o hasta agotar stock. Llámanos o whatsappeanos al 218-8000, al asterisco 76527, @Financiera Solar. Con Financiera Solar sí se puede. ¿Cómo ve la gente? Podemos editar 10 WhatsApp, por favor, 0972-730-730. ¿Los hinchas están de acuerdo con el incentivo? 0972-730-730. Vamos a probar este WhatsApp, a ver si... Proba ahí en privado, Arielito Vera, por favor. Acá dice, el año pasado Sole ganó Libertad, ganaba y ya salía campeón con Iván Almeida como DT, dice. O sea, Libertad ya salía campeón si ganaba. ¿Y qué pasó con ese partido? Que Sole ganó. Sole ganó 2-1. Y sí, Iván era el técnico. Y acá después, otro dice, le baja la caña a Federico. Después Libertad sale campeón porque Nacional perdió contra River, creo. ¿Quién era rival de Libertad? Nacional. ¿Nacional? Claro, por eso, para aquellos que son, la simultaneidad, les digo nomás que hace 2 torneos no hubo simultaneidad porque se olvidaron nomás. Pero sí, fue en la cancha de Libertad y si no me falla la memoria, Libertad empezó ganando ese partido.
Creo que Leal hizo un buen partido para el equipo de Villaliza. Federico, que diga la verdad, dice. Santaní metió el gol del triunfo, pero se anuló por posición adelantada, dice. Claro, mal anulado. Y aún Aquí así festejaron los jugadores igual, el empate. En vez de protestar al árbitro, festejaron porque iban a cobrar, que después no cobraron, ya fue otra cosa, ¿verdad? Pero le anularon un gol sobre la hora que iba a ser la salvación, o iba a jugar un partido de desempate y salía campeón Cerro. Así fue. Cerro estaba jugando en la cancha de Luqueño. Cancha de Luqueño. Contra Sol. Contra Sol. Hola Bruno, dice, como decía Recanate, solo va a ser Chelsea el fin de semana, dice. Bueno, en realidad no fin de semana, Hoy. fin de semana, hoy. Bueno, ¿por qué yo no estoy de acuerdo con el incentivo? Ah, mira, se está frotando Ariel, no sabe lo que le espera. Antes de la argumentación de ustedes, yo creo que la audiencia va a estar más a favor de la postura de Ariel y de Fabio. Creo. Y no me extrañaría. Y por eso estamos como estamos. No, no, Es un no, tema ¿Y cuál es la trampa? Vamos a No, desarrollar, no me extrañaría. vamos a desarrollar, ¿Dónde está la por favor. trampa? No me extrañaría. Vos ya te estás erigiendo como el pontífice que... No, no, algo que pontífice. no sé. Pontífice. No, pontífice, que no sé, que quiere... Pontificar. hacer el marcar las pautas y lo que él dice no me vale, el resto nadie. Calma, calma muchachito. Sí. Calma muchachito. Vamos a Edgar, está Gerardo y después voy a argumentar, con mucho gusto. Y no me extraña que yo no sé. No me extrañaría que capaz la me audiencia... equivoque, ¿eh? Capaz me No, equivoque. incapaz, no sé, yo... Qué lindo sol ahora, ¿eh? Acá en Microcentro por lo menos. Y hoy no es 21. Hoy estamos empezando el invierno. Empezamos el invierno pero con sol. Con el veranillo de San Veranillo. Juan. Traicionero esto, ¿eh? Sí, a la noche Calor, baja la frío, temperatura. calor, frío y... Sí. Bueno, Edgar, dame 10 menciones y preparo... Prepárate, Ariel. Vos también, Fabio. Sí, cómo no, sin problema. Dale. Ni una pizca de mío tengo. Se viene el Censo Agropecuario Nacional 2022. Si buscas trabajo, esta es tu oportunidad. El Ministerio de Agricultura y Ganadería te ofrece la oportunidad de ser parte del Censo Agropecuario Nacional. Informate más y postulate en las redes de @dinamos.paraguay o en www.postulatecam.com. Más sostenibles y competitivos, MAG. Para ganar tenés que hacer goles. Usando tu tarjeta de crédito Banco GNB Mastercard acumulas goles para el sorteo de increíbles premios mensuales. Una compra equivale a un gol. Promoción válida para tarjetas de crédito Banco GNB Mastercard. Fortin te trae las mejores combinaciones para tus tragos. Llegó Guayacoco, el nuevo pack Fortin, ron Fortin Coco con néctar de guayaba frutica. El sabor de la fruta se disfruta mejor con jugo natural. Una fresca combinación del ron Fortin Coco y la fruta más tropical de nuestro país. La guayaba, fácil de preparar y un pack de rinda hasta 10 cócteles. Encontrá Guayacoco en tus puntos de ventas favoritos. Tu empresa, negocio o emprendimiento del tamaño que sea necesita un moderno sistema informático de gestión que te ayude a administrarlo. ¿Sabías que en Cove tenemos el plan ideal para eso y mucho más? Llama al 021 72 90 900 o visítalos en www.cove.com.py. Cove, podemos hacerlo. ¿Necesitas dinero rápido y sin complicaciones? Argor Empeños es tu lugar. Tenemos la mejor cotización y más dinero para vos. Envíanos una foto de tu artículo al 0974-530-000 y te decimos cuánto te podemos dar. Buscamos gratis de tu casa lo que quieras empeñar. Visita ya una de nuestras sucursales. Con Argor Empeños podés contar. Jardín Paraíso, cementerio privado. Nos encontramos en la ciudad de Luque, a pasos del aeropuerto. Contamos con servicio de sepelio y parcelas. Para más información, contactanos al 0981 930-206 o en www.paraíso.com.py. Jardín Paraíso, donde el recuerdo se mantiene vivo siempre. Comercial y supermercado para todo SRL, el lugar donde encontrás todo lo que buscas al mejor precio del mercado. Ventas al por mayor y menor. Ruta 1, kilómetro 18 Capiata. Teléfono 0982-600-504. Comercial y supermercado para todo SRL. Loga Azúcar. Encontrarlas en los mejores
supermercados y comercios de todo el país. Envasa y distribuye Grupo Loga, teléfono 0984-512-000. Loga Azúcar. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambareo. Llámanos al 021-550-189, ventas al por mayor y menor. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. Yo no estoy de acuerdo con el tema del incentivo, porque, a ver, primero que tu trabajo es ser profesional, y tu trabajo siempre es ganar, porque si no entras en un vicio, porque es un vicio, que te tengan que estar incentivando para que vos ganes los partidos. Y como decía Federico, ¿cómo puede ser que vos tengas piernas después de 6 partidos, por ejemplo, no venís jugando bien y porque te incentivan? O sea, ahí ya está el primer vicio, el vicio 1. Después está el vicio 2, que es el más peligroso. Cuando te contactan y te hablan para incentivarte, ya se abre una puerta muy peligrosa, porque el incentivo es muy cercano, medio prima hermana luego de la, ¿cómo se llama? De la, cuando... De ir a menos. Sí, no, pero ¿cuál es la palabra? Le decimos soborno. Es primo hermano del soborno. O sea, ya ahí nomás ya está. Porque vos ya aunque contactás... los dos tienen, claro, por eso. Tienen connotaciones distintas, eso está muy claro, ¿verdad? Pero ¿a qué es lo que voy? Que se abre una puerta, es como el famoso, pero Ana, este nomás es muy... Y después empezar con eso y después ya querer, no, pero vamos a probar por lo otro también. Porque el ser humano, y no lo digo yo, lo han descrito psicólogos de años, de profesionales de primer nivel, de gente muy preparada en este ámbito, que el ser humano, cuando vos le decís no, ahí es donde se tienta a probar las cosas. Porque somos así. El ser humano es... Vos le decís no vaya que probar eso, y por eso mismo parece que ahí mismo se te queda en tu mente ese, no vaya que hacer esto, no vaya a probar esto, o probamos y nomás pasa, por ejemplo, en el mundo de las drogas. Te dicen, no, pero este no te va a hacer nada, y así se empieza, así empezaron muchos. Mirá lo que le estoy diciendo. Y el incentivo es una puerta que se abre para que después te digan, che, y no querés probar lo otro. Y el otro no tiene tampoco mucho que decir, no, pero vos no me, ¿por qué vos me planteas esto? Vos no me podés decir esto. ¿Y cómo, papá, si arreglamos? Es el famoso papá. Y vos arreglamos con papá, y ahí ya, no, pero tenés que explicar, no, pero esa venia yo acepté porque era para ir a más, no es para ir a menos. Y bueno, pues ahora pues te vamos a doblar. Ahí la ambición, entra también la ambición, ya entra la tentación, el diablo. Pues, el doble te vamos a pagar y ahí ya te trabaja tu mente. Por eso no hay que aceptar este tipo de situaciones. Por eso que me extraña, y son malos ejemplos Ariel y Fabio para los niños y jóvenes que están escuchando la radio. ¿Qué pasa, muchachos? Primero que... O sea, no tenemos ahora... esa acotación final. ¿Qué va a decir radio religiosa? Voy a empezar yo. Después del discurso de las carmelitas descalzas... Yo respeté, yo creo que ahí mi fundamento... pero no hice ninguna alusión cuando lo pude haber hecho, dije nomás que son mal ejemplos. Muy mal, como ante la gente, imagínate que van aquí los padres de familia ahí que están escuchando con los chicos de 10, 12 años que están escuchando la radio. No, yo le dejo hablar, pero yo no hice alusión, si quieren voy a entrar más fuerte. Pero por favor, vamos a hacer con respeto este tema.
O si no, no. Da 3 menciones y Fabio toma la palabra. Garelli Estructuras presenta el sistema Losarrap. Losarrap consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos especialmente diseñados para el sistema, con una fina capa de hormigón colada en obra y que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible. Losarrap es un producto de Garelli Estructuras. Más información en www.garelliestructuras.com. Teléfono 551-142. También estamos en Facebook e Instagram como @Garelli Estructuras. ¿Estás buscando mejorar todo lo que hay a tu alrededor? Elegí electrodomésticos Tokio para tu cocina, lavadero, tu sala, para cada parte de tu vida. Tokio, mejorando cada parte de tu vida con el pacto de confianza NGO. Dale un giro a tu vida y convertite en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Hacele caso a tu pálpito y llega tan lejos como tu equipo favorito lo haga en la cancha. Con Apostala, las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la y prepárate para hacer tu mejor versión. Apostala, ganar lo cambia todo. No lo digo yo. Acá que vea, mira. ¿Qué dice? No, ni si le pones a, ¿sabes qué? Bruno, tengo 17. Ariel y Fabio, mal ejemplo. Acá está. ¿Vos ves el mensaje? Bueno, pero ¿Vos creo que estás mirando ahí? no hay problema, pero nosotros necesitamos un derecho a réplica, Claro. y un derecho a argumentar nuestra postura. Cuando nos escuchen, después y después, que bueno, saquen abrí su... todo lo que vos querés hasta las 2 de la tarde si querés tu Pero WhatsApp. la camarita descansa, pero eso tampoco dijimos... no. ¿me entendés? Quiero cerrar nomás que aceptar plata de terceros ya ahí está mal. Por Ahí eso, está. Qué lindo término, aceptar plata de terceros. Está lo que Ahí vos está. decía de hoy para ganar y mañana para... está mal. Ahí nomás. Gracias, Federico. Bueno, yo quiero decir lo siguiente. Cuando salió campeón de la Champions, hace poquito, una extraordinaria campaña remontando todo el Real Madrid, ¿acaso los jugadores no tuvieron premios por ganar la Champions? Premios aparte de el jugoso sueldo que tienen estos jugadores, ¿no tienen premios? ¿Acaso cuando Cardona gana un partido, un clásico, un partido importante, le voy a pagar el triple a mis jugadores? Este es el Olimpia que quiero ver. Zappa dice, le ganamos al clásico rival, no dice el nombre, ¿verdad? Le ganamos al clásico rival, le dimos premios triple a los jugadores. Y tienen demasiado buen sueldo, ¿verdad? Los jugadores de Cerro Olimpia. Libertad la misma cosa. Entonces, ¿para qué le premian? ¿Qué es el premio para un equipo de fútbol? Es incentivar. Ahora, si me van a decir, ¿sabes que vas a tener que hacer un gol en contra en tu propio arco? Nunca. Eso nunca. Lucifer tenés que poner. Nunca. Esto es fútbol, señores. Se está jugando un partido de fútbol. Y en un partido de fútbol yo voy a patear al arco, yo voy a entrar con todo, gane o pierda el partido. Ahora, si me llama alguien y me dice, siendo yo capitán de equipo, me dice, hay un premio especial para ustedes porque ganaron el partido. Ah, bueno, métele, trae, no hay problema. Esto es fútbol. ¿Y cuál es el problema de que yo quiera ganar un partido? ¿Cuál es la corriente del fútbol? ¿Para qué uno compite? Ya sea fútbol, tenis, básquetbol. ¿Para qué compite? Para ganar. Y si te incentivan, ¿quiere decir que vos vas a ir para atrás? No, al contrario. Bienvenida sea la plata, el dinero. Pero yo tengo que hacer mi trabajo como profesional igual. ¿Y cuál es el problema de recibir dinero de gente que dice, mira, te premio esto porque hiciste este gol? Te doy esta plata. Entonces, pues, sigamos ahí con esa corriente. Entonces, los jugadores que ganan $20,000, $30,000 mensuales, los presidentes tienen que decir, ya no hay premio para ustedes porque ganan luego bien. ¿Para qué el premio si son profesionales? Entren a jugar y a muerte y ganen sus partidos. Esa es toda tu fundamentación. Sí. ¿Cuál es el problema? A mí me gusta. Le quiero aclarar a la audiencia que cuando hablamos de incentivos, no solamente pusimos como ejemplo lo de Cerro, porque primero hablamos de que Libertad, por ejemplo, le incentive al rival de Cerro que es General Caballero. Y después Dani dijo, no, más Cerro que Libertad, porque Cerro necesita más por una cuestión numérica muy fácil, ¿verdad? Porque está 4 puntos abajo. Que no crea, porque un oyente me dice, ¿por qué solamente está hablando de Cerro? No, ponemos como ejemplo, también puede pasar con Libertad, pero Libertad necesita menos. Si se va a sensibilizar por los nombres propios, le digo que siempre tiene mayor necesidad de incentivar el escolta que el puntero. Ahí está, eso no. Bueno, Totalmente. ahí terminó tu pequeña defensa.
¿Por qué pequeña? Así que, ¿cuál es el problema? Endeble, endémica, ¿Por qué endeble? famélica. Y decime, intercambiemos opinión un rato. Porque aquí... Escuálida, exposición. Intercambiemos opinión, no hay Porque ningún problema. primero que es el Real Madrid que le incentiva a sus jugadores. Y claro, que no sí, está mal, pero sí, es el Real sí. Madrid a sus jugadores. ¿Y para qué le incentiva? Porque, ¿de qué tiene miedo? Porque, a ver, no es los incentivos, es parte de una cadena que se da en todas partes. Vos ganás un campeonato y vos tenés un premio. Sí. Eso en el mundo del fútbol no lo vas a cambiar, Yo- es así. yo gano un partido, Aunque vos tengo un ganes, premio. Cristiano Ronaldo, ¿verdad? Gana... ¿Qué es lo que se busca con eso? O No, si no, no. con el sueldo, con el contrato establecido y punto con el salario. No, Si hay un premio pero extra porque se busca incentivar. Los jugadores pues tienen Se entiende, una entonces, vida útil. que no importa, Entonces, no no, importa. ¿cómo que no importa? Importa, porque ¿sabes qué, Ariel? Entonces Cristiano Ronaldo, Messi y compañía, ¿por qué te crees que vos decís que cuando dejó el Barcelona Messi no puso tantos millones quiero, tanto esto, tanto aquello, tanto que Bueno, casa, que auto, bueno, que ya- esto, ya que que- le ya buscaba? que agarras Te voy a eso, decir algo. acá son Mbappé, los- vos acá- crees, déjame terminar. ¿Vos crees que Mbappé ya no tiene plata? Te hago una pregunta. Claro que sí. Y bueno, ¿y vos crees que él ahora dijo, no, yo ya tengo mucha plata, me voy a ir nomás a jugar en el fútbol mexicano? No, es así, hermano querido. Es inclusive parte de una competencia que vos te sientas todavía útil y que vos en tu contrato arregles un premio por ganar la Champions League. ¿Cuál es el problema? No, Pero ahí ninguna- no te está ninguna- incentivando pero ¿qué es lo tu que se club. busca? ¿Qué Ahí es lo no que te se está busca? diciendo Barcelona. Mejorar, incentivar tu rendimiento. ¿Cuántos que sea lo equipos de mejor fútbol posible. y selecciones, Bruno? No tiene nada que ver. No, tu ¿cuántos ejemplo? equipos de tiene nada que ver. selecciones? Acá es de tercero. No, Además, es del Real fíjese Madrid. una cosa, en ¿Qué un tiene fútbol- que ver Real Madrid, en un campeón de fútbol- la Champions? No. Pero me agarro de No. eso, en un fútbol pobre, Después, donde ¿dónde llegó el tiempo? solamente los Ahora jugadores de estamos con Cerro, Fabio. los jugadores de Cerro, Libertad y Olimpia ganan bien. Mira esta oportunidad para estos jugadores que ganan poco y cuántas historias vemos de sueldos atrasados, de qué sé yo, hace poco se acuerdan una manifestación de jugadores frente a la casa de un presidente, quejas de aquí para allá, la oportunidad para estos jugadores de qué sé yo, comprar una casa, Ariel, de mejorar su vida en alguna medida, porque Estamos en año de mundial. ¿Vos te crees que si una federación no arregla con los jugadores los premios que van a ganar por ganar o por llegar a Pero, ciertas Fabio, etapas del vamos mundial? Fabio, ¿hace cuánto ya está en esto, hermano? Vamos a separar bien que te pague el presidente del club, que te pague. Pero ¿y por qué otro le plantel paga, de otro Federico? club. ¿Para qué? Pero el No, no, espíritu no, ¿para qué le Federico paga? de Pero es el- incentivar. no, pero es el espíritu. espíritu No. de incentivar. Lo que arreglan los clubes se llama premio y lo que se recibe de otro tercero de incentivación. Claro. Y lo que se recibe de tercero después es Pero ¿qué hace soborno el para premio? poder. ¿Qué hace el premio? Pero- ¿Cuál es el pero cuál es el premio- espíritu del premio de tu equipo de la selección? Ariel, Mejorar tu pero, Ariel, rendimiento. hay una gran diferencia que te ponga un tercero el premio. Que te ponga presidente de un club, de otro club, hay una gran diferencia. pero hay una gran diferencia también de que te pongan para ganar y otra cosa que busquen amañar contigo algún partido. Claro, Son totalmente claro. distintas. Claro, no pero, sé, no, pero, distintas. pero yo Además, estoy de están ahí acuerdo. cerca, Yo estoy de no, acuerdo. no, yo no, estoy de no, acuerdo. por eso yo te hablé. Para que Yo estoy vos de hagas un acuerdo. penal, Yo estoy de un acuerdo. penal, No, o que rinda- o rindas menos de lo normal. Yo estoy de acuerdo con una vez que vos agarrás plata de otro. ¿Sabes qué? Yo se agarro plata a un dirigente y me dice, che, qué buen comentario hiciste. ¿Sabes qué? Después me va a decir, ¿sabes qué? Comentame. No, es así. No, pero es así. ahí No, ya no, no. ahí ya- ahí te está No, sobornando. está mal. No, Te no, está no. comparando No, Federico no, ahí. no, Me parece primero, distinto. primero pues viene el tema ese así. No, pero eso es distinto. Ganan el partido y después, la pucha, vos te compraste la casa completa. Perdón este partido. Y entonces, para mí está mal, está muy mal el sentido. Y ya depende de la lo moralidad de cada quien. Lo enfocan desde un lugar que no tiene lugar, justamente, porque estamos hablando, no puedes comparar el presidente de un club que arregle con un plantel a que en una última fecha un plantel que viene jugando a desgano, que no le ganó a nadie, juegue el partido de su vida porque de otro club le están poniendo de dinero. No está bien. No está bien, es algo que no es natural. ¿Se llama incentivación? No sé por qué se llama, pero tendría que ser otro nombre, ¿verdad? Y aparte, repito que los dirigentes arreglan con los jugadores el premio en las selecciones, Fabio, Alemania, Qatar, Argentina. No es que Brasil le va a poner plata a Italia para ganarle la última fecha. Bueno, esa ya es otra cosa y está muy mal vista. En Alemania 74, un plantel argentino fue incentivado, ya eliminado, para ganarle a Italia y le ganó y no pasó Italia y se recuerda siempre eso y hasta algunos jugadores se lo reprochan. No está bien visto el tema de la incentivación. Pero está bien, recién yo- hablábamos del tema Santaní, por ejemplo. Santaní, ¿por qué festejó aquel partido que dice
Federico, más allá de descender, porque nunca iban a ver la plata que vieron en ese momento Bueno, ¿te para parece salir bien? a ganar un partido o ¿Te empatar. parece bien que tu equipo está descendiendo y los tipos están festejando la mitad de la cancha? Te pregunto, ¿te parece Nunca bien? vieron ese dinero por lo visto, pero no, era para ir para atrás, es para ganar el partido, o por lo menos empatar, Pero no lo ir para ganaron, adelante. ¿verdad? no lo ganaron, se fueron al descenso y terminaron festejando la mitad de la cancha. Repito, ¿te parece bien a vos como hincha de Santaní, dirigente de Santaní? No, ¿verdad? Creo que no. Descender no está bien, pero que yo gane un partido y que me dieran un Fabio, plus, un extra, yo no le veo el problema. No. No va contra mi ética y contra mi moral. Ahora si me decís que ese dirigente me va a llamar otra vez para decirme, hace un gol en contra. Está descendiendo, está festejando, hermano, como si ganaste el título. Entonces, no. Pero es un caso muy especial Tenemos también. forma de ver muy diferente la vida, ¿verdad? Porque si vos estás descendiendo, te pones a festejar y vos te parece bien, no. Mira lo que tira Johnny, muy acertado Johnny. Dar incentivo es como dar propina al hijo para ir al almacén. Después ya no quieren ir sin la propina. El ser humano se acostumbra, dice. Otro elemento. Yo no sé qué ponerse en el zapato de esos jugadores también a veces que, repito, no estamos en un fútbol rico y no todos tienen la posibilidad de hacer buena plata. Ese es tu fundamento. Por un lado. Además, no solamente en el fútbol está de por medio de la incentivación. ¿O acaso las grandes compañías no tienen programa de incentivación para, pero además del contrato establecido, ya de antemano no se fijan metas y de acuerdo a las metas que se logren vayan pero acá no estamos premiando de las metas o de los objetivos o del incentivo. Para mí el espíritu pero cuando te llama es un premio, ¿qué más si vos vamos un poco a mira que ahí por ejemplo es un tema vidrioso. Sí. Vos sabés que en el mundo automotriz, ya que vos ponés ejemplo de una empresa, en el mundo automotriz, los ingenieros y compañías o personas que están ligadas o cercanas a la innovación de un auto o el modelo de un auto, son personas que tienen un incentivo justamente aparte. ¿Por qué? Porque son personas de confianza. Pero ¿qué pasa si esa persona de confianza recibe... Mañana vamos a suponer que vos trabajás para... Dame un auspiciante nuestro, mi querido Garcito, Ford. Vos trabajás en Peruilla y te llama otra concesionaria y te dice, demasiado bien hiciste tu trabajo, Ariel, qué espectacular el auto que sacaron, este modelo que sacaron este año. Y te vamos a premiar, te vamos a dar, no sé, tantos millones porque... O sea, no tiene relación. Pero es que no claro tiene que no sentido. tiene relación. No tiene relación porque... Si la Forta, pero ya te dice, no, Ariel, a vos también te vamos a dar... por contrato te dice, no, si hay una venta de tanto por ciento sobre la idea que vos presentaste, no vale ejemplo la idea somos competencia. Lo único que falta es que mi competencia me premie porque yo estoy haciendo bien las cosas. No, ya sé, pero, no tiene nada que ver. Porque vos trajiste el ejemplo que está mal puesto. La forma de llamar a mí, bueno, yo soy pues, no sé, entonces vos mismo te estás contradiciendo, porque vos pusiste ese ejemplo, no tiene sentido por el ejemplo. No, y te hago para que vos te des cuenta que no tiene sentido lo que estás diciendo, porque tu empresa, además, si te premia a vos, está bien, además, eso es natural, es normal. Cada mundo tiene su propio lenguaje. Es como que a vos te la pucha. Si a veces te premia a vos por venir a trabajar, por ejemplo, un día feriado y te dice, no, te vamos a pagar el doble. Eso pico está mal. No está mal. Pero por supuesto que no. Y bueno. Por supuesto que no. Así ¿y por qué vos traes ese ejemplo y traes Fabio, pobrecito, también cae no vaya a también con la ingenuidad? No vaya a descalificar así, no, ya si no, sé. vos no vas a el Real Madrid salió campeón de la Champions. Dejanos argumentar. Imagínate por qué me está diciendo. Pero respetar también el argumento de los compañeros, porque si no, pero vos descalificás absolutamente todo. La manera que decís, pero pobrecito, ese pobrecito. Ese también es otro. Ese pobrecito es. Te voy a poner, ese también es. Dime con quién anda y te diré quién eres. Acá, ese cuando te juntás con mala persona, acá cada quien tiene su propia manera de ver las cosas, ¿sí? Y su propia opinión. Entonces, yo insisto que hay una gran diferencia entre que alguien te llame y te diga, che, haceme un penal, rendí menos, amañamos esto, no. Hay una gran diferencia entre amaño y decir, señores, si ustedes ganan, hay un extra para ustedes. Pero hay ese extra. Cuando vos decís, si vos le habilitas eso, vos no le estás habilitando para que mañana te llame también a decirte, ya depende, ahí está el límite del amor. O le llame, por ejemplo, a otro compañero tuyo le diga, che, Ariel es medio argelado, ese que hace del Carmelito descalzo, ya que estamos con ese término.
vamos a nosotros, la otra vez pues arreglamos el incentivo, vamos a arreglar ahora vamos a hacer un penal, nomás necesitamos que hagan en el primer tiempo. Ahí pues ya abrí, porque vos abriste la puerta. Ahí. Porque vos ya fuiste deshonesto. No, deshonesto. Claro, No porque deshonesto. vos al recibir una plata que no es de tu institución, es de tercero. Aunque no lo quieras admitir, es así, Ariel. No, vos estás abriendo una puerta. Que voy a ganar con sangre, sudor, esfuerzo y lágrimas. No, yendo para atrás. ¿Sabes qué? Si vos haces eso, yo te echo de la empresa. Porque sos un mal empleado. Porque quiere decir que solamente con incentivos estamos hablando de fútbol. Estamos hablando de fútbol. Y bueno, ahí está. Cuando Real Madrid le va a echar a todos los jugadores. Como dirían los españoles, solamente las pesetas. Porque le incentiva con grandes premios para el campeonato. La Champions League. Pero ahí está la ética y la moral del jugador. Ariel, yo jugador, esa misma persona me dice, ahora quiero que vaya para atrás. Le decís, no, para acá, para acá. Fabio, traído los pelos en una alta competencia, eso ya se pone en el contrato. Si ganamos la Champions le corresponde, déjate. Y bueno, ¿y para qué entonces hace premio? No tiene nada que ver. ¿Y para qué vos le incentivando? Está incentivando. ¿Qué hace con tus jugadores? ¿Qué le está dando? Una motivación especial, ¿verdad? No. ¿O qué es lo que hace? Entonces, Fabio, mira, entonces quiere decir que vos sos un empleado deshonesto, hermano. ¿Por qué? Porque no sos honesto con tu trabajo mismo. ¿Por qué? Y porque vos necesitas incentivos que se te dé toda la hora. Mimito, tomar un 500.000, tomar un 200.000 para hacer mejor tu trabajo. Si va hacia la misma, si va hacia la dirección en que yo voy, no hay problema. Mi nene, ¿cuál es el problema? Si no quiero venir a trabajar los sábados, no sé, así pues empieza a torcer uno. Por ganar, porque me van a dar plata por ganar un partido. ¿De quién? Y ese tercero, el día que te llama y te dice, andate para atrás, le dices, no, gracias a lo que yo hice, vos ganaste un campeonato. Pará, acá no. Y ahí está la ética y la moral de cada uno ya, ¿verdad? Sí, dale. Entra ya, pobrecito, se cayeron por su... Vamos a los amigos de WhatsApp, ¿qué dicen? 10 WhatsApp, eso no, yo quiero vamos a Gerardo, Libertad y compañía. ¿Tienen algo más que decir, Ariel y Fabio? No, yo quiero escuchar siempre. No me dejaron hablar después. No, quiero escuchar a los verdaderos jueces de lo que esto. A mí no me importa lo que me digan, pobrecito. Ay, ahí sin yaranga. No. Yo no dije sin yaranga, pero dije, en el buen sentido de la palabra. Puede ser, Obi. El nuestro de siempre me está poniendo nervioso acá, Fabio. Yo dije pobrecito en el buen sentido de la palabra, que vos caíste pobrecito embaucado por Ariel, que él tomó la bandera del sí al incentivo y vos le dije sí, yo también ahí pues te viste, ya caíste en la tentación. Incentivo. Sí se empieza. Probar nomás pues ya querés probar los otros, ya te va, así se comienza a torcer la cuestión. Pero bueno, está bien, cada uno tiene su postura. Chuna está muy callado, me preocupa eso. Bonder, la marca brasilera líder en herramientas. Ahora en Paraguay, trabaja con la calidad que te mereces, que nunca te falten las herramientas Bonder. Encontralas en ferreterías y en los e-commerce más grandes del país. Representa y distribuye FISAE. Contactanos al 331-230 y en las redes sociales como FISAE-PY. Regimiento 8, 75 años trabajando en seguridad contra incendios, mantenimiento y recarga, cascos, guantes, botas, chalecos, tapabocas, conos, cartelería, chalecos reflectivos, todo para la seguridad industrial. Compra en www.regimiento8.com.py. En Petrosur, carga nafta activa 92 y Forza 96 al menor precio de todo el país. Te esperamos en todas nuestras estaciones para llenar tu tanque con el octanaje exacto y calidad internacional certificada, cuidando tu economía. Petrosur, la fórmula que te lleva más lejos al menor precio del mercado. Yo tengo un héroe invencible, lo llamo papá. Felicidades, papá, en tu día. Gracias por todo, gran amigo, maestro y mejor consejero del mundo. En este mes, regalale a papá el regalo perfecto. Tenés tiempo hasta el 30 de junio. No te pierdas de esta increíble promoción. Atalaya S.A. de Seguros, a tu lado en todo momento. Dani, vos querés rematar, pero no, una editorial, están los amigos de WhatsApp, revienta esto, por favor. Claro, porque vos sabés que hay veces que acá en el calor del debate decimos, mira un poco cada cosa que todos dijimos, pero para mí fue muy rica la exposición de todos, por eso yo estaba atentamente escuchando. Yo capto el espíritu de lo que sostienen Ariel y Fabio con el tema de que algo extra puede mejorar la performance. Pero cuando yo te decía hace rato que yo estoy en contra, porque esta es una cuestión de principios y es una postura filosófica, que es
tan flexible, o sea, porque moral, ética son palabras muy flexibles, por eso es algo subjetivo. Entonces, tampoco como vidrio, cuando le decía a Ruggeri, y él dice, sí, esto ocurre en todos los lugares, pero ocurre y hay una mayor tolerancia y aceptación donde lo precario es normal. Y no podemos negar que eso ocurre. ¿Por qué, por ejemplo, no ocurre en un mundial ahora? Porque todos son top. O sea, hablar de eso es exponerte a mirar un poco qué ciudadano de tercera, cuarta, quinta categoría sos. ¿Eso dónde ocurre? Donde convivimos con la miseria, porque la gente que debería colocar contratos dignos y humanos no lo hacen porque son gente de M. Entonces, nosotros convivimos en eso. Por eso yo le escuchaba, perfecto. Pero yo estoy más en esa postura de, desde lo profesional, cuando yo acepto, y voy a repetir el mismo verbo, yo acepto aceptar un dinero que no tiene ninguna relación con mi patrón, con mi par, allí hay una distorsión. Y a lo que ustedes decían, cuando yo, y acá voy a meter ya la parte subjetiva, cuando yo acepto algo de un tercero, es porque ese tercero tiene un fin que no condice con el fin de mi empleador. Si por esas cosas en la corriente del río estamos en la misma, es salvo. Ahora, si esa es la protección moral de la postura de Fabio y de Ariel, yo puedo respetar. En mi caso, digo, espera, vos tercero a mí no me da porque yo soy simpático o porque vos me crees inteligente, porque si no, vos me contratarías. Si vos me buscas, y allí sí abro esa compuerta. Porque yo parto de una premisa de una relación antinatural. Entonces, por eso yo estoy en contra, por eso entiendo por qué hay tanto, y primero se abrió la compuerta como ocurre con tantas cosas en la vida. En la primera nadie te hace un ofrecimiento para darle una patada. Siempre el primer ofrecimiento es decir, mira, pues sí, claro, perfecto. Pero después ya hay una relación y una falta de balance, equilibrio. Porque nosotros mismos hemos visto partidos donde uno dice, espera, a eso que tanto Ariel y Fabio decían, no, eso jamás. Y vos ves, inclusive en el partido de hoy, yo veo y en el archivo me remito a algún partido que dice, espera un poco, mira, justo le toca a este técnico que aquella vez le tocó estar en un partido. Hemos visto partidos y ustedes mismos decían, ¿por qué lo que se enojan tanto y todo eso? Por eso yo estoy en contra. O sea, yo no voy a ser necio para ignorar que esto existe y esto es bien visto por la carencia, no por una cuestión de una postura desde lo ético o lo moral, sino por la carencia. Cuando ustedes decían, pero miran, pueden juntar una plata, y es una pena que se deba estar pensando en esa plata grande. Por eso en los contratos ya se firman todas las variables que pueden existir. No es que Florentino Pérez, cuando Real Madrid le gana a Liverpool, ahí le sale del alma para decir, te voy a dar premio triple. Y en la exposición de Fabio, bueno, acá como que estamos muy normalizados. Pero, repito, desde lo que es la figura, recibir de un tercero es lo que para mí desvirtúa absolutamente todo. Eventualmente uno puede tener una coraza moral de decir, no, pero yo igual iba luego a jugar bien. Vos en realidad sos el tonto, el sonso de que me das. Y acabo de citar algunos ejemplos donde hubo jugadores que no se percataron de que, entre comillas, fueron incentivados e igual hicieron el trabajo. Pero eso es eventual. Lo primordial es que vos vas a cambiar tu postura profesional porque vino un tercero que coyunturalmente quiere que a vos te vaya bien, pero en realidad a él no le interesa eso. Vamos con los amigos de WhatsApp. 10 mensajes, por favor, y está Gerardo. A ver. ¿Está habilitado ya esto? Espera un ratito. A ver. ¿Sale al aire? Está con el sonido. Espera. ¿Sale?
Tu cable se Tema del incentivo, yo creo que no se va a poder dar. Tiene que ser. Este momento yo le voy a incentivar al técnico que solucione, ¿verdad? Definitivamente. Un solo jugador no te va a hacer la diferencia para ir a más. Ni por más de que se le tire contractor a un equipo. El tema del soborno puede ser solamente con un solo jugador. O sea que depende mucho de la persona a quien quieran sobornar en ese sentido. Y el tema del incentivo tiene que ser para el equipo. Y si el equipo completo acepta, yo digo que no hay algo malo en eso. Pues no le va a llamar después al equipo completo y decirle que jueguen a menos, ¿verdad? Digo yo. Y ahí ya va a ser muy vistoso, muy ya a la vista el tema de jugar a menos. Buenas tardes, Bruno, amigo de Jana. ¿Será que agarren la plata de lo del otro equipo? En Duo y Nacapé, si no van a hacer coballo, van a tratar de ganar el partido nomás. Y bueno, la única conclusión que yo saqué ahora, desde que me voy en el bar, al mozo ya no le dejo propina. Porque yo ya soy tercero y ellos ya tienen un sueldo, entonces ya no le doy nada de propina. Bruno, muchas veces con los equipos en mitad de tabla a esta altura del campeonato ya no tienen más un objetivo por el que pelear. Entonces, cuando vos le das un incentivo, lo que le estás dando es un objetivo de vuelta. Si yo no peleo por nada en este campeonato y tengo la última fecha, ¿para qué voy a entrar a poner fuerte la pierna, arriesgarme a lesionarme para el próximo torneo y no jugar? Entonces, si yo le doy un incentivo, ahí sí voy a tener una razón por la cual poner la pierna fuerte en este partido. Pero si es que yo no peleo por nada, no me sirve de nada, es una estupidez de mi parte poner la pierna fuerte en un partido en el que yo no tengo ningún objetivo que alcanzar. Buen día, amigo. Bruno Mala por Sale bajo tu audio, disculpame. Tema del incentivo, Bruno, ya pueden haber libertad, ya puede incentivos a ya puede lavado de dinero ahí. Me habla de mía ahí. Bruno, Matecopio, muchachos. Yo estoy de acuerdo con el incentivo. Imagínate un poco que juegue contra Tacuar. ¿Cuándo están cobrando esos jugadores? Seguro que están cobrando 5 millones y más mensual. Y que le ofrezca un 15, 20 millones para cada jugador en un solo partido de hiporio jugadas de a muerte. De acuerdo. ¿Cómo yo hago, Bruno? Si a mí me incentiva un cliente, yo soy delivery y le tengo que llevar más rápido y me incentiva con un 15.000, 20.000 y para irme más rápido y llegar bien. Y ese yo no acepto porque si no voy a ser más empleado, como porque voy a fallarle a mi patrón o algo así. ¿Cómo eso? Buenas tardes, Bruno, muchachos de la mesa. Concuerdo con Dani en su postura, realmente es una cuestión filosófica. No es lo correcto, porque abre justamente la posibilidad a que después te quieran sobornar. Así que es una decisión personal que tienen que tomar los jugadores, ¿verdad? Es una cuestión de principios. No está bien el incentivo. Totalmente de acuerdo con Ariel y Fabio. Apoyamos 100% el incentivo. La gente de bien. Demasiado normal le quieren dar vuelta a ustedes que es cosas malas. Cosas malas hacer para irse para atrás, para perder un partido. Eso sí. Esto es para ganar, gente. Hola Bruno, hola a todos. Bruno, el tema del incentivo es algo que existirá. El incentivo, vamos a llamarlo así, bueno, positivo. El que es para que vos ganes algo haciendo tu esfuerzo, haciendo un esfuerzo más de lo normal o de repente, y sí. Pero estos equipos con todos lo juegan, todo aparte, juegan por los puntos, a muerte juegan por los puntos. A muerte juegan por los puntos, porque necesitan, uno por descender, Sudamérica, todos, General Caballero. Ahora, que Zapata le llaman a los de Sudamérica y se haya menos, eso no está bien. Que los de Libertad le llamen le paguen a Sudamérica, no está bien, ese tipo de incentivo. Definitivamente está muy mal eso, Bruno. En el partido ese de Santaní, el arquero Gavilán era del Nexo, con la gente del Cerro, creo que eran 150 millones, algo así. Y el otro, el central, grandote, era que reclamó después que
quería su plata, su parte, no sé si se le pagó, si no se le pagó. A Gavilán se le puede llamar a preguntar, ese es otro personaje también. Lastimosamente es la realidad de nuestro fútbol. Es difícil de cambiar, pero obviamente que no está bien. Para llegar a un nivel top del... Por fin, Pastor Pom, tenemos una luz que guíe nuestro camino en la oscuridad. Espectacular, Pastor Pom. Ahora falta que pongamos nuestra iglesia nomás ya. Otra cosa, Bruno, ¿por qué mezclan todo, Bruno, cuando hablan de fútbol? Mezclan con otra disciplina o con empresa o con... El fútbol es especial, Bruno, y es totalmente distinto y diferente, Bruno. Incluso la idiosincrasia luego del futbolista es diferente, Bruno. Entonces no se tiene que mezclar todo, sino quilombo, Bruno. Yo creo que Ariel está confundiendo las cosas. Lastimosamente tiene un mal concepto nomás y por eso está a favor, ¿verdad? Porque no tiene nada que ver que tu club te pague a vos a que te pague otro club para que juegue mejor. En todo caso, el club tiene que conseguir la plata e incentivarle a sus jugadores, no que otro club le tenga que estar pagando para que jueguen bien. Porque obviamente el otro club va a salir beneficiado, no el propio club. Y otra cosa, también se habló mucho de los jugadores, pero realmente los presidentes de esos clubes también son el problema, porque ellos son los que aceptan. A Escobar hay que preguntarle el que jugó la pasada contra Libertad. Escuché varios comentarios con respecto al tema y no podés poner como ejemplo de que pobrecito el jugador de Tacuarí que gana 5 millones nomás. Hay gente que gana menos y si quiere ganar más o que se salga del fútbol o que mejore su calidad de jugador para poder ganar más. El incentivo no está bien para nada. O sea, se entiende el incentivo a tercero. Incentivar a tu club como dirigente, incentivar a tu equipo, está perfecto. Incentivar a un tercero está mal. Señores, para mí no está mal el incentivo. En el sentido de que la función de un jugador y de un equipo es ganar luego un partido. Y ese incentivo es una manera de decirle, señores, esfuércense un poquito más incluso y esto es para ustedes. Ese es lo que yo pienso, ¿verdad? Por supuesto, lo que está mal es ir a menos para que el otro equipo gane. Eso está mal. Pero incentivarle a alguien y el otro porque aceptó a ganar un partido, para mí eso no está mal. Y no te abre la posibilidad de que en realidad aceptes para irte de menos, por ejemplo, como dijo uno de los oyentes. Porque eso ya depende de vos. Llegó la nueva Choco Trébol Ultra de Lactos Trébol, la leche chocolatada semidescremada de Lactos Trébol, ahora con una nueva presentación más económica en sachets de 1 litro y medio litro, que se mantiene fresca por hasta 45 días. Con la Choco Trébol Ultra, la merienda es nuestro arte. Con la garantía de la cooperativa Chortizer, Lactos Trébol nutre tus emociones. Tigo Business tiene todas las soluciones tecnológicas para hacer crecer tu negocio. Podés contar con un servicio de conectividad, respaldar todos tus datos en la nube y proteger tu empresa ante ciberataques. Ingresa a business.tigo.com.py y sé parte de las más de 50.000 empresas que nos eligen. Tigo Business, conexiones que impulsan. No hay sistema cuando se va la luz. Instala un backup solar para tu sala de servidores, ideal para abastecer y proteger equipos esenciales en su empresa. Los paneles solares son una fuente de energía limpia y estable sin variaciones ni picos de tensión, libre de mantenimiento, no necesita combustible UPS y ayuda a reducir la cuenta de los Power Systems. Contactanos al 0983-625-254 o ingresa en la página web powersystems.com.py. Bueno, Neymar es la palabra que se está utilizando mucho ahora en redes, en los medios digitales. ¿Por qué? Porque hubo un susto muy grande. Un vuelo privado, el avión privado de Neymar, tuvo que aterrizar en Boavista por una emergencia técnica, un susto para Neymar, y él acaba de salir a explicar ya en un video que fue solo un susto, que se encuentra bien, y confirmó sí efectivamente que se tuvo que hacer un aterrizaje forzoso
de su avión privado, pero que no pasó a mayores y que está bien Neymar y está bien la gente que lo estaba acompañando. Energy, el emblema paraguayo de mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones de servicios Energy en cualquier punto del país y disfrutar de la calidad y el mejor precio en combustibles, así como la excelente atención de su gente. Somos Energy, la energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. Ahora en Coarco, hace tu inspección técnica vehicular para Asunción. Te esperamos en Teniente Rolón Viera, 2760 a 200 metros de Fernando de la Mora y Médicos del Chaco. Coarco, cerca y rápido. Disfruta Lactolanda todos los días y llena tu vida de ricos sabores, la mejor y más rica variedad de leches, yogures, mantecas y quesos. Y date el gusto con los postres, pudding flan y Lacto Mix con pulpas de frutas. Disfrutalos ya. Lactolanda, el lácteo número 1, la salud de cada día. ¿Para qué esperar el momento perfecto si podemos crear uno todos los días? Upisa te acompaña con sus nuevos cortes. Animate a salir de la rutina con las nuevas presentaciones de costilla de cerdo, bola de lomo, bondiola, tapa cuadril y pulpa negra. Disfruta un plato rico, práctico, sano, económico y sin conservantes. Encontralos en el Super Upisa, el momento especial de tu día. Gerardo, móvil personal, ¿cómo te va, Gerard? Bien, Bruno, el saludo para vos, a los compañeros de la audiencia. Bueno, ¿cómo está Libertad? Libertad no lo tendrá Marcelo Díaz. Uno imaginaba, es decir, yo imaginaba que iba a repetir equipo, pero definitivamente eso no se va a dar porque el chileno no concentró. 18 valores tiene encerrado desde anoche en Tuyucuá Daniel Garnero, y la probable alineación sería con Martín Silva, Iván Piris, Daniel Bocanegra, Diego Viera y Matías Espinosa, Rodrigo Bogarín, Ramón Martínez, Álvaro Campuzano, quien será el reemplazante del chileno Marcelo Díaz, e Iván Franco, el cuarto volante liberteño, y en ofensiva Lorenzo Melgarejo junto a Roque Santa Cruz. Los demás concentrados: Ignacio Don, el portero, José Canales, Gilberto Flores, el central, Diego Gómez, volante central de las inferiores, Antonio el Demonio Vareiro, Bautista Merlini y Adrián Alcaraz de las inferiores de Libertad. Este juega de centro delantero. Siguen ausentes por diversas dolencias prácticamente todo un equipo: Cristian Riveros, Willy Mendieta, Miguel Zamudio, Tacuara Cardoso, Camilo Mayada, y a ellos los sumamos Marcelo Díaz y los suspendidos Alexander Barbosa y Ernesto Caballero. Mañana se cumple un mes exactamente de la lesión de Tito Villalba. Fue ante Nacional en Tuyucuá el domingo 22 de mayo, donde había experimentado una rotura fibrilar y se va recuperando, pero muy despacito por lo delicado que es ese tipo de lesiones musculares. Yo estimo que no llega para el partido que se va a dar por octavos de final el martes 28 de junio, 20 y 30 en el Arena Baixada ante Paranaense, octavo de final por Copa Libertadores de América. Libertad depende de sí mismo, hoy gana y va a esperar después qué acontece en Barrio Obrero, donde el Ciclón va a recibir a General Caballero de Mallorquín, Bruno. Muy bien, Gerardo. Confirmado entonces, decía lo de Libertad, ¿cuál sería el equipo para hoy? Marcelo Díaz no juega. Mira que la otra vez jugó muy bien. No juega Marcelo Díaz. Qué buen volante, qué pasador de primera. Es una delicia verlo jugar. ¿Verdad que sí? Yo quiero que aprendan todos los jugadores de inferiores cómo se toca de primera, porque el futbolista paraguayo acomoda 3 veces para dar un pase de 10 metros. ¿Sabe quién jugaba así y ahora comenzó a tener ritmo? Y realmente se nota que es un jugador diferente. ¿Te acordás de Nicolás Domingo? Sí. Era muy Yo creo que si a él le daban más tiempo, más partidos, y se ponía bien físicamente y tenía ritmo en fútbol, iba a ser muy interesante para el Olimpia. Ahora con Banfield está haciendo muy buenos partidos. Sí, se reinventó. Y más o menos ese estilo de Marcelo Díaz también. Sí. Incluso más. Igual que Carrascal, por ejemplo. Carrascal también es esa. Mentalmente son muy rápidos. Tienen el mapa de la cancha en el cerebro, en la mente. Porque antes de recibir ya sabe dónde va a depositar esa pelota. Y parece que, viéndolo jugar a estos valores que estamos mencionando, da la sensación que el fútbol es muy fácil, pero no es así. Porque, insisto, el jugador paraguayo tiene que parar 3, 4 veces, toque le tiene que dar para dar después un pase.
Difícil. No, y después sí que le da 30 metros más o menos a su compañero. Pasa al vacío, mi allá por lo Sí, no, y eso... Allá eso hace tiene la una cabecera técnica del... también. Hoy día a pocos jugadores yo le veo que saben meter el pase al vacío. ¿Vos te acordás de Gustavo Sotelo? Sí, sí, A claro que ese restregador le pegás, a esos Sí, sí. pases, Mago Alvarenga. ¿Qué? Sí, claro, eso tenés que pegarle con el defecto que vos quieras, por ejemplo, cuando te pica el puntero, tu extremo, para que la pelota vaya frenando, no pegarle al bulto así como hace hoy día nuestros jugadores. Sí. Ni en una moto vas a alcanzar si te metes así el pase. No. Sí. Bueno, ¿y cuál es el equipo de Libertad? Martín Silva, Iván Piris, Daniel Bocanegra, Diego Viera, Matías Espinosa, Rodrigo Bogarín, Ramón Martínez, Álvaro Campuzano e Iván Franco, Lorenzo Melgarejo, Roque Santa Cruz. 18 jugadores, normalmente suele llevar 19, a veces hasta, sí, la fecha pasada llevó 20, pero hoy están justito porque más de un equipo está fuera y a ello tenemos que sumar a los suspendidos, Ernesto Caballero y Alexander Barbosa, quienes justamente en esta fecha van cumpliendo sus respectivas sanciones. O sea, Barbosa ya retornaría para Cerro Porteño. Sí, señor, sí. Mira vos. Y del partido de Copa es número puesto. Sí. Sí. Y también a ello debemos de sumar la joya que dejó el equipo porque ya está a otro nivel. 11 jugadores prácticamente tiene fuera. Y parece que van a apostar a Franquito ahora otra vez. Qué raro, ¿eh? Y está jugando bien Franco. Pero después, en algún momento yo creo que van a soltar a otros juveniles, el caso de José Ariel Recalde. Este chico tiene 18 años, juega de extremo, también puede jugar como volante, pero lo hace por el sector izquierdo. Había debutado, ya tiene un partido en primera división ante Sol de América, justamente en cancha de Libertad, en la Huerta. Había debutado. Y puede ser una de las apuestas. Y después ya está Diego Gómez, pero volante central, que está, el otro día entró ante Guaireña y hoy nuevamente está citado entre los 18. Gracias, Gerard. Un abrazo muy amable. Hasta luego, señor. Adiós. Gerardo Figueredo con toda la info de Libertad. Te enviaron un giro desde cualquier parte del mundo. Cóbralo de la manera más rápida, segura, en una de las agencias de Nuestra Señora de la Asunción. Agente autorizado de Western Union, Facebook, Grupo NSA, Instagram y Twitter, @NSAPY, WhatsApp, más 595-21-289-1000. Para los tesoros de nuestras vidas, Farmacia Catedral presenta los cofres que miman a mamá y papá. Son 5 cofres todoterreno, diversión, relax, familiar, hogar, que contienen vales de combustible, de spa, peluquería, de compras de ropa, de consumición, de compras de supermercados y farmacia, para compras de muebles y electrodomésticos. Por cada compra de 30.000 guaraníes, estás participando y adquiriendo productos de las marcas participantes. Farmacias Catedral, además de cuidarte, amamos premiarte. Lo más nuevo de Ford está aquí. Bronco Sport 4x4, el todoterreno para tu día a día en el campo. Llamata Perú Villa para agendar tu test drive. Bronco Sport, creada para todoterreno. Llamata Perú Villa al 021-603-100. Casa Marco, para su cristal templado Templex. Somos expertos en instalaciones de frentes vidriados, edificios, aberturas de aluminio, boxes de baños, puertas y ventanas. Garantía de 6 meses contra roturas. Teléfono 021-506-104. Casa Marco, pasión por la calidad. Celular 0975-759-000. Johnny, estás en el circuito. ¿Cómo te va móvil personal? Esperamos. A ver, Johnny. Ahora sí que está nublado el tiempo. Sí, y vi que Olimpia presentó el tema de los precios ya liberados para Goianiense, ya que aquella vez hablábamos de si la gente iba a responder, lo del defensor del Chaco, mirando un poco de reojo lo que es el partido para el equipo de Julio César Cáceres. ¿Y son precios populares? El precio de copa, sí. Nada, o sea, no era aquella fecha 1 contra Cerro. Libertad juega primero de visitante. Sí. Y los dos, tanto Olimpia Cerro, juegan primero acá y después de visitante. Así es. El que tiene la ventaja es Libertad, ¿verdad? Por ser mejor sembrado que va a definir en casa. Johnny, ¿cómo te va? Bruno, buen día, saludos para todos. Bueno, Johnny,
¿Cómo no preguntarte, Johnny? La gente quiere conocer tu opinión. Tema incentivo, Johnny. Sí. Y llegué a anticipar mi opinión en el grupo. Totalmente en desacuerdo. Inclusive yo no estoy de acuerdo, Bruno, con el hecho de que futbolistas tengan premio, por ejemplo. ¿Cómo? Al no ser que sea una política del club. Yo sé que ciertos clubes, por ejemplo, dicen, bueno, vamos a poner tope de sueldo de 20 millones de guaraníes, pero vamos a poner buenos premios. Allí se entendería, pero si un futbolista cobra $75,000, encima tiene premio, ahí ya no estoy de acuerdo. Uno ya tendría que trabajar por lo que gana. Y por supuesto el incentivo. Pero vos no querés que gane más plata la gente, o sea, tipo comunista, no sé. No, tampoco. Estoy diciendo que si uno gana buen dinero. No, y por eso, si te ganas 75, decís que no ganes más. Si ganas $75,000, ¿de qué premio? ¿De qué premio vamos a hablar? No, Federico, no vayas a eso, hermano, pobre Johnny. Mira, pues te quiere cortar ya ¿cómo se llama? El aguinaldo acá. No. Estoy hablando de sumas siderales. ¿Acaso hace una escala vos ahí? No, pero el tema incentivo es acá el tema central, Johnny. No, estoy de acuerdo. Vos ya te va más, inclusive, premio, ¿verdad? Pero... Sí, no estoy de acuerdo, señor. No está. Se tendría que, inclusive, investigar. No, pero por eso hace rato cuando creo que fuiste vos, Fabio, el tema de colocar el ejemplo de Zapata y Cardona. Si uno lo quiere mirar desde una óptica ideal, tampoco está bien. Por eso cuando se hace el contrato y ya los clubes en realidad hacen al inicio del año, por objetivo, temporada, hasta la cantidad de goles o asistencias ya hacen en Europa. Presencia. O sea, pero eso también es muy del mandamás, es decir, entra al vestuario, muchachos acá, premio. O sea, si vamos a una cuestión pura, hasta eso en realidad está mal. ¿Sabía dónde participaban Dani, compañeros, los dirigentes? Cuando vos le entrevistabas te decía con una voz, tenemos premio triple para este domingo. ¿Y quién puso? Y nosotros le estábamos poniendo nada. Ahí participaba el dirigente. ¿Y cuántas veces pegado al vestuario escuchábamos gritos de otro equipo humilde de Federico? Entraba el presidente y al ratito que entraba el presidente se escuchaba el discurso. Claro. Estábamos ahí pegados. Y después hay contra como cuando Luqueño le sacó el campeonato a Olimpia el gol de Víctor Hugo Ortiz de Tabarelli. Se lo campeó el 12 de octubre con Guaraní. Y el presidente Juan Darío Cáceres declaraba que los jugadores, textualmente dijo, los jugadores se repartían la plata como perros rabiosos. Así. ¿En el vestuario? Adentro, sí. Él entró al vestuario y le pidió a todos que estaban festejando y le mandó a la P a todos. Y dijo que era una vergüenza que los jugadores estaban repartiendo la plata como perros rabiosos del incentivo. Imagínate. Ya que vos citaste el Luqueño limpia, yo pensé en lo de 2012. Claro, famoso ese miércoles de la tarde. Sí. De Luqueño. La actuación de Lolo Vende. Cerro dirigido por Fossati. Claro. Entonces, ese fue incentivo penúltima fecha, Claro. No fue ni siquiera la última. Pero fue para seguir con vida, parecido a Lolo Avende, ese partido parecía Cantés. Y Lolo Avende. ¿Cómo parecía Cantés? Ponerla Tony Kroos, mano Rubio. Bueno, no, está bien, pero no, vámonos. La forma de correr demasiado tónico no corre tanto, es más elegante, ¿verdad? Sí, es más elegante, pero ¿cómo corría? Cantés. Bueno, a ver. Sergio Vergara era. ¿Quién sería entonces? Marcelo en su época. Fue aquel Eugenio, sí, 2-1. Johnny. Señor. Bueno, vamos a lo de Olimpia, por favor. Olimpia perdón, primero preguntarte el tema que hablaba Dani, el tema de los precios de las entradas para goianiense. Exactamente, a partir de hoy se libera para todo público, para el no socio y también para el socio continúa la posibilidad de comprar 50% de descuento. Recordemos, el partido se va a jugar el próximo 30 de junio, sigue en el mes de este mes, o sea que el hincha que está al día puede comprar 50% de descuento. Gradería Norte, 60,000, Sur, 60,000, Plateas, 80,000, Preferencia A, 100,000 guaraníes, D, 100,000, Preferencia C, 130,000, D, 100,000 y BID Albirroja, 300,000 guaraníes para todo público, para ese partido del próximo 30 en el Defensor del Chaco por Copa Sudamericana ante el equipo del goianiense. Olimpia que tiene su partido mañana ante Nacional, pero se mira lo que va a ser este partido. Julio Cáceres decía, después de la victoria ante Resistencia, tenemos dos partidos
este encuentro contra el Nacional, el siguiente partido, y probablemente en este partido vamos a poner un buen equipo y en el otro, mirando ya lo que va a ser el partido ante Goianiense. Así que con todo se prepara Olimpia para lo que va a ser el retorno de la Copa Sudamericana, a donde tenemos que repetir también, porque la gente pregunta qué pasa con Brian Montenegro, por qué no pueden jugar tanto Brian Montenegro y también Hugo Fernández, los dos partidos, ida ante el equipo goianiense y vuelta también ante el equipo del Goianía, así que recién en cuartos podrán aparecer estos futbolistas. Para Nacional, veremos qué 11 pone Julio Cáceres. Hoy estará definiendo primero la lista de concentrados y después el equipo para medir al 11 de la academia mañana en el Arsenio Erico por el campeonato paraguayo. ¿Juega? ¿Perdón? ¿La última fecha Olimpia con quién juega? Ya te digo, Federico. El partido... Estoy pensando que va a ser un partido que seguramente va a poner... no sé, casi porque... penúltima y última. No, pero... Porque, por luego Goianiense. No, la última pues, le toca ya con el medio del nuevo partido Goianiense, o sea, hasta puede jugar el día que quiera Olimpia el partido en 3 o 2, ¿no? Sí, porque sacó mucha ventaja Federico sobre Resistencia. Claro. La última fecha es contra Guaraní, en la cancha de Guaraní. Mira, pero lo que te digo es que ya mirando Copa, en la penúltima, creo que van contra el 12, ahí ya va a tener que guardar a los titulares. Por eso creo que... ¿Por domingo? Esa fecha sí, porque Cerro Libertad juega en sábado y Olimpia al jugar jueves siempre juega después de los coperos de Libertadores. Pero yo Olimpia creo que el domingo. Claro, por eso yo creo que ese partido contra el 12 y el último partido en Dos Bocas, ya Olimpia va a guardar absolutamente a todos mirando lo de Goianiense. Claro, acá no se acordaba Marquito Gara dice, cuando los hermanos Romero le pagaban a su compañero de San Lorenzo para ganar un partido, que denunció, Piatti denunció. Ese fue el incentivo más extraño, ¿verdad? Los propios hermanos le pagaban, sí, pero eran del mismo equipo por lo menos. Los mellizos de Romero en San Lorenzo de Almagro. El partido contra el 12, allí sí un cuadro sumamente alternativo, aunque no estaría mal poner buen equipo en ese encuentro contra el 12 y contra Guaraní, sí, un 11 mucho más alternativo para llegar bien al partido del próximo 30 ante el Goianiense por Copa Sudamericana. Bueno, gracias Johnny, un abrazo. Hasta acá. Adiós. 15.000 pesos, recuerda Gerardo, que era lo que le pagaban los Romero a los compañeros por ganar un partido. O sea, aparte del premio en sí, ¿verdad? Compra todo a precio de remate en Argor Empeños. Te ofrece artículos seminuevos en excelente estado y al mejor precio. Electrodomésticos, tecnología, instrumentos musicales, herramientas de construcción, bicicletas y mucho más. Escribinos al 0974-530-000 y en las redes sociales @ArgorPY. Compra barato y compra más. Argor Empeños sabe lo que necesitas. Jardín Paraíso, cementerio privado. Nos encontramos en la ciudad de Luque, a pasos del aeropuerto. Contamos con servicios de sepelio y parcelas. Para más información, contactanos al 0981-930-206 o en www.paraíso.com.py. Jardín Paraíso, donde el recuerdo se mantiene vivo siempre. Comercial y supermercado para todo SRL, el lugar donde encontrás todo lo que buscas al mejor precio del mercado. Ventas al por mayor y menor. Ruta 1, kilómetro 18 Capiata, teléfono 0982-600-504. Comercial y supermercado para todo SRL. Loga Azúcar, encontralas en los mejores supermercados y comercios de todo el país. Envasa y distribuye Grupo Loga, teléfono 0984-512-000. Loga Azúcar. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestra
nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Lambareo. Llámanos al 021-550-189. Ventas al por mayor y menor. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. ¿Te duele la cabeza, la espalda, la garganta? Con Profenol, olvídate del dolor. Profenol es ibuprofeno en cápsulas blandas, más rápido, más efectivo y se absorbe mejor para la fiebre o cualquier tipo de dolor. Profenol es la solución. Lo mejor es de Kinfa, es de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Acá nos envía el amigo Carlos Centurión. News All Boys, se llama puntero en Argentina. Y el sitio oficial de News All Boys lo eligió como figura. ¿Qué partido? Paraguay, dice. Y es Velázquez. ¿Cuál? Porque tenemos diferencia. Porque claro, también hay se algo llama... Velázquez que jugó, los dos jugaron al Sol en un momento. Este es central y se llama Víctor Gustavo Velázquez. Porque el que es lateral, que le dicen Pito justamente por la estatura, es Gustavo Velázquez. Que tuvo su problema también. Ayer jugó como líbero en línea de 3, dice, con Sanguinetti como técnico. Y justo se lesionó. Salió figura. Gabriel Ábalos. Argentino Junior da la punta. Y justo se habla de su pase allá. Y ¿verdad? Boca ganó 3-1. Sí. Jugó en Nacional, fue refuerzo en Cerro. Jugó en Luqueño también por acá. Y en Sol él hace un gol. Ah, fue refuerzo de Cerro. Claro. Jugó como lateral derecho en la presentación contra San Paulo. Lugano. Con Lugano, sí, claro, exacto. Vino muy tapado porque estaba Lugano, estaba Bruno Valdés. Y ya que hoy vamos a la cancha de Sol, para mí él hace uno de los goles más emblemáticos en esa cancha, contra Nacional de Medellín. Sobre la hora, un cabezazo. El Nacional todavía de los capos. De los capos. Armani y compañía. Totalmente. Sí. Y ese es el que ayer en la cuenta oficial de News lo elogió con todos los medios. Que es el puntero en Argentina, News de Rosario. Él había debutado casi siendo desconocido totalmente en Cerro de Franco. Ahí empezó. Acá en Cerro de Presidente Franco, ¿sí? Sí, Cerro de Franco él empezó. Y de ahí empezó inclusive se fue a Luqueño un tiempo. Y en esa época de Cerro era Lugano, Leo Cáceres también, creo. Leo Cáceres, ¿te acuerdas? Sí. No sé qué pasó, él desapareció, ¿eh? Sí. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. Personal Flow. Conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Casa Imperial festeja sus 60 años, sorteando un Kia Picanto entre sus clientes. Por cada compra de 100.000 guaraníes, Casa Imperial le otorga un cupón para el sorteo de este magnífico automóvil el 30 de junio. Casa Imperial, 60 años y un Kia Picanto de regalo. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol es la marca más recordada de Paraguay. Ello Pishupe Quitadol. Tres Leones presenta su nueva etiqueta dorada. Un lujoso blend con 12 años de añejo en delicadas barricas de roble. Y además, Tres Leones etiqueta negra, reserva extra especial. La mejor caña del mundo tiene el honor de ser paraguaya. Tres Leones, rey de cañas. Cuando el fresquito marca su presencia al amanecer o en cada puesta de sol, Yerba Mate Indega es la opción perfecta para disfrutar de un reconfortante matecito. Manzanilla y anís, cuña guapo siempre vive. Y para los amantes del desayuno y la merienda, el auténtico sabor del cocido quemado. Yerba Mate Indega, el sabor que dura más. Invertir en la salud de tu familia es invertir en su bienestar. Nuestro plan siempre es cuidarlos. Informate sobre el plan médico que se ajusta a vos solicitando un asesor de ventas al 061-504-524. Tu seguro más completo con Unimed. Buena salud. UNASUR te invita a ser parte de la nueva generación líderes con sus carreras en las áreas de salud, medicina, veterinaria, periodismo, informática, hotelería y turismo, psicología, derecho. Comunícate al 021-232-750, celular 0992-221-685. UNASUR, Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua, ventas al 0982-104-287 y 021-607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. ¿Sabes cuando tu parrilla está de fiesta? Cuando está llena de chorizos o chivo
botifarritas, besitos con y sin picantes, morcillas y mini morcis, parrilleros con y sin picantes, chorizos de Viena, parrillero casero Caracol y todos los embutidos Ochi para todos los gustos. Son riquísimos. Productos Ochi, el gusto es nuestro. Estoy Bueno, leyendo acá acá. los compañeros bien no había conseguido Velázquez con Lugano. Estuvo pues, después, pero sí tenía una competencia grandísima. Acá envían Néstor Beltrán, envía, por ejemplo, estaba Bruno Valdés, Marcos Cáceres, Víctor Mareco, Danilo Ortiz, Junior Alonso, Leonardo Cáceres. Por eso jugó muy poco de central, jugó como lateral. Y aquel amistoso que recordamos con Dani de San Pablo era ya que Lugano lo trajo tipo en un rol de gerente cuando Farías había presentado el plantel. Estoy leyendo más cómo es el fútbol, ¿verdad? Es tan apasionante que leo acá en la cuenta de Varsky Sports. La pena más alta por cometer un crimen en mi país es de 30 años. Yo llevo 50 años pagando por algo que ni siquiera es un delito. ¿Quién dijo esto? Moacir Barbosa, arquero de Brasil en el Maracanazo de 1950. Debió exiliarse durante un tiempo. Le prohibieron inclusive ir a ver a la selección por considerarlo una mufa. ¿Te imaginas lo que es? Y se tuvo que mudar de su casa en Río. Ah, se mudó de su casa y todo. Se mudó, hay un documental donde muestra todo De eso. hecho- No podía ir a un bar, como si le prohibieron. En forma cruel le regalaban el arco, le enviaban el arco donde recibió el gol, le enviaban a su casa. No, lo de él Por fue eso terrible. cuando él falleció, toda la prensa brasileña dijo la segunda muerte. Del mismo arquero en ese momento. Pero hasta no le perdonaron nunca, ¿verdad? Claro, Lo- y vos te acordás cómo arranca el documental de Pelé, o sea, el de Pelé, que mostró hace poco, cómo empieza con el tema de su papá ahí, derrotado, destrozado, el papá de Pelé. de Claro, Pelé, con el escuchando la Mundial. radio y le Sí. dijo Pelé, papá, yo te prometo que voy a ganar una Copa del Estaban Mundo para todos goles. destrozados. Y ese era el Yo me espíritu de acuerdo, todos. claro, y yo me acuerdo que para las eliminadas, porque cuando era el sábado hablamos mucho de Estados Unidos 94, por el tema de las sedes del Mundial del 26. Justo el destino quiso que, mientras nosotros no podíamos contra Perú, el famoso partido del 5-0 de Colombia-Argentina, en el otro grupo estaban Brasil y Uruguay. Y en la última fecha, Brasil tenía que recibir a Uruguay. Brasil muy criticada y se jugaba en el Maracaná. Brasil-Uruguay, año 1993, o sea, 43 años después del Maracanazo. ¿Qué hace la UF? Lleva a todos los sobrevivientes del Maracanazo a Río. ¿Qué hace Brasil? Prohíbe, pero a la redonda, que ni siquiera aparezca nadie de Brasil. Y así se jugó ese partido, que después lo gana Brasil con Romario y después van al 94 y ganan el Mundial. Pero lo que significaba el Maracanazo, o sea, en Uruguay se enseña en las escuelas públicas quién fue Obdulio. Y en Brasil, Obdulio Varela. Lo de Moacir es quizás el fiel reflejo de esa segunda muerte y la pena que siempre mencionó él. En Solar celebramos a papá por su tiempo, amor y enseñanzas. Acércate a cualquiera de las 13 sucursales, retira tu préstamo y sorprende a papá con un obsequio. Y tenés habilitada una caja de ahorro de manera automática. Grandes beneficios, mínimos requisitos. Válido hasta el 30 de junio o hasta agotar stock. Llámanos o whatsappeanos al 218-8000, al asterisco 76527, @Financiera Solar. Con Financiera Solar sí se puede. ¿Necesitas dinero rápido y sin complicaciones? Argor Empeños es tu lugar. Tenemos la mejor cotización y más dinero para vos. Envíanos una foto de tu artículo al 0974-530-000 y te decimos cuánto te podemos dar. Buscamos gratis de tu casa lo que quieras empeñar. Visita ya una de nuestras sucursales. Con Argor Empeños podés contar. ¿Aún no decidís qué color pintar tu casa? Detalles socio. Recicolor Pinturas se dispone de 30.000 colores para elegir a tu gusto o el de la patrona. Recicolor Pinturas. ¿Para qué esperar el momento perfecto si podemos crear uno todos los días? Upisa te acompaña con sus nuevos cortes. Animate a salir de la rutina con las nuevas presentaciones de costilla de cerdo, bola de lomo, bondiola, tapa cuadril y pulpa negra. Upisa, el momento especial de tu día. ¿Cansado de goteras, filtraciones y humedad? Sica soluciona tus problemas
problemas y vos descansas. Sika, líder mundial en impermeabilizantes. Encontrá los productos en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Entérate más en la fanpage @Sika Paraguay Inatec. Bueno, vamos con la libreta almacén. Detalle del fútbol de hoy. ¿A qué hora arrancamos, Fabio? A las 17 horas arrancamos la previa. O sea que de acá nomás ya nos vamos a Villaliza, entonces. Sí, nosotros ya nos vamos a perfilar con Ariel para la nueva olla. Bueno, pero tampoco les queda muy No, lejos, sí, muchachos, pero- acá. Sí, ¿Y pero cómo ya- van a, en tu caso, comes algo Sí, nos por el quedamos camino acá, nomás ya, Ariel? por ¿Cómo acá haces nos vos? vamos. ¿Y acá? La comida, arriba, la cantina. Y después ya te vas a la cancha. Sí. Sí. Pues no da para la siestita, lastimosamente. No hay tiempo. Federico, no No, da, no, hermano. hermano, pero tampoco- Yo te aviso que en cancha Mamá de pita que sol... el Papa. ¿Eh? Cancha de sol, yo era 5 que acabar el potrero está cerrado ya. No, yo voy a las 5. 4:30. Yo ahora directo ya me voy a la cancha. Ahora te Yo aseguro ya. No. Mira, Después el nada. estacionamiento, hermano. No, pero hoy no sé. Hay que ver Hoy no porque sé. durante la pandemia no se habilitó más ese sector. No, vos sabés que hoy está Fabio. Eso es de traer Me preferencia, gustó, estamos me hablando. gustó De la dedicado cabina. para Ariel. El comunicado oficial de Sol pone precio de entradas y pone precio de estacionamiento 10.000 guaraníes. Sí. Todo lo que entramos hoy está bien blanqueado, 10.000 guaraníes. entonces Sí. Bueno, pero es un lugar. No, está bien. Es un Pero lugar es privado. seguro, un lugar Es privado. No es que en la calle viene un. Claro, vale la pena. Un Juan de los Palotes te quiere cobrar 20 o 30 mil. Pues está medio cargadito para ser Ariel, tranquilo, hay que colaborar con la sociedad. muñeco. Oye, allá. Yo no tenía un problema. Ahí en la con cancha de colaborar. Cerro va a encontrar un par de Tampoco ser Juan. abusivo. Te cuido capé y después se va. No, ¿Qué puta no lo encontrás nunca, será? Si te vas temprano a la cancha de Cerro. ¿Qué malo, cuida, coche? Hoy. No, tranquilo. Tranquilo. Uy, no. Manejamos todo en la zona. No. Caminando seguro, caminando. nomás. Bueno, ¿y cuál es tu plan, Chem? No, y después de retirar a los chicos... Vaya a pensar en la incentivación. Es que había quedado nada. Muy preocupado ahora. El único que dice que va a dormir media hora, señores. ¿Qué te arriba directo? Yo me voy directo, Federico. Yo siempre hago así. Tengo miedo de no tener estacionamiento. en Villa Elisa? Y voy a comprar ya, voy a pasar por un conocido restaurante gastronómico de comida rápida. Santa Isabel está ahí cerca, ¿eh? Sí, también. Tú sabes lo que vende eso. Y de ahí nomás ya me voy ya con todo el paquete adentro, aire acondicionado, serie, hasta que... ¿Puedo asegurar ahí en el estacionamiento y descansar un poco? Y eso es lo que voy a hacer. Pero si va a estar abierto ya a las 2:30, 3. Y bueno, afuera por lo menos. Temprano, ¿no? afuera, ya, pero ya te enfilás ya con atractivo pole, así, partí primero. ¿Eh? Sí. No, y a medida que uno está viejo parece que... No sé, me parece que no me voy a jubilar tan rápido como pensaba. Parece que vamos a tirar. Vamos a... Hasta que me muera. Los detalles del partido. 18:30. Libertad del Puntero se presenta en Villaliza ante Sol de América. Ya nos anunciaba el equipo titular de Libertad, Gerardo Figueredo. Sol anuncia a Luis Ojeda, Guido Gamarra, un chico joven que está apareciendo como lateral derecho, Miguel Jaquet, Gustavo Mencia y Gabriel Báez. Rodrigo Rojas, Cristian Núñez, Fernando Godoy y Marcelo Estigarribia arriba, Iván Casar junto a José Verdún. 18:30 horario del partido, arbitraje de Derlis López, en el bar va a estar José Méndez. Cerro Porteño recibe a General Caballero de Juan León Mallorquín. Ahí hace una pausa, Gerardo, que nos decía Roque con quién juega. Roque con Lorenzo. Lorenzo Melgarejo. Lorenzo, sí señor. Lorenzo Melgarejo. Y el medio campo con Bogarín, Martínez, Campuzano, que va apareciendo en el equipo titular así como están las cosas. Y hablaba él de Franco, que sigue siendo... ¿Sabes que Merlini sigue en el banco? Sí. Van a para sábado y martes seguramente. Bueno, Cerro General Caballero 18:30, ya anunciado también Juan al equipo, con muchas variantes el equipo de Chiquiarse. General Caballero va con Gustavo Arévalos en el arco, Miller Mareco, Orlando Barreto, Manuel Romero y Tomás Lescano, Derlis Martínez, José Vera, Walter Rodríguez y Guillermo Auché. Arriba Junior Marabel junto a Kevin Fernández. Partido que va a arrancar también 18:30 horas, arbitraje de Carlos Paul Benítez, VAR de Fernando López para este partido. Los partidos para mañana a las 17 horas, Resistencia recibe al 12 de octubre en el Defensores del Chaco y a las 19:15 en el Arsenio Rico Nacional recibe a Olimpia. El jueves, 17 horas para Guaraní Ameliano en Dos Bocas y 19:15 para Guaireña Tacuarí en el Parque del Guairá. Imagino que ahí en Villaliza los de la APF van a llevar toda la logística, eventualmente si hay definición. Digo, o salvo que Libertad le diga, no, aunque salgamos campeones queremos festejar en nuestro No, pero el reglamento ya es claro ahora con respecto al tema. Que el día que sale campeón se le tiene que entregar el trofeo. Pero por eso te digo, hoy yo no sé cuál va a ser el marco mientras que el sábado. Vos sabés que en la Champions, Antes, después del partido.
¿Cuándo fue? En la... Hoy arrancó la Champions. No en la Champions. Hoy arrancó la Champions. Bueno, pero la fase previa de la previa. Vos sos favorita, puedes decir, yo jugué la Champions. Claro. No, está bien. No, en la Premier League, vos sabés que pasa algo espectacular. Viste que se definió en la última fecha con Manchester City y Liverpool, ¿verdad? Sí. Y sabés, tan organizados son en Inglaterra, que es espectacular que nosotros llegamos a tener un problema acá. Y te acordás que la APF tenía que transportar el trofeo y todo eso. ¿Sabes qué hicieron en la Premier? Prepararon el trofeo original para Manchester City porque estaba mejor posicionado y con chance de ser campeón. Y prepararon una réplica del trofeo y también las medallas para Liverpool. Entonces, si salía campeón Liverpool, le entregaban ahí al instante, y si salía Manchester City, la misma cosa, ¿verdad? Pero hicieron original y réplica, o sea, solucionaron sin ningún... Y no, pues, y por eso te digo. Y acá una vez, acá sí que le preguntamos una vez, ¿te acuerdas? No, siempre era... vamos a colocar en un lugar intermedio. En un lugar intermedio, ahí va a correr a toda máquina. Cuando pelearon Guaraní Libertad, Marica López y General Santos tenían que estar. Sí, cerca de la Fuerza Armada. Y Artigas para y cuando Libertad salió campeón con Sarabia en cancha Olimpia, Libertad contra Nacional jugaron ahí. La gente de Libertad se olvidó el trofeo. ¿Qué? Se olvidó el trofeo en la tarima. Me acuerdo bien porque una persona en la PM me dijo, cuando terminaron, se fue todo, salió campeón y fueron a festejar Yucuá y dejaban el trofeo. Llevaba la medalla pero dejaban el trofeo. Me acuerdo bien, en época de Pedro Sarabia. Y le acercaban después, ¿verdad? Pero dejaron, imagínate, ni vuelta olímpica dieron. Se fueron directamente a Tuchucuán, cancha Olimpia. Gol de Rodrigo López contra Nacional, me acuerdo. Mira. Wilson tiene una anécdota muy rica sobre eso. Por eso déjame la duda, No sé si hoy se define el entrega. ¿Y a quién le podemos preguntar esto, Wilson? Porque, pero la única combinación es que gane Libertad y pierda Cerro. Hay premiación hoy, Gerardo. Hay que prever. Hay que prever. Está previsto. Porque después ya caigó en... No, porque ya el reglamento pues marca que se le entrega ya ahora al consagrarse campeón, al coronarse, para que se entienda. No, es que porque se espera la última fecha y ahí... Ahí te gustaría tener. O sea que van a llevar la copa y la medalla, entonces vayan a cancha de Sol de América. ¿Sabes cuál va a ser la polémica? Tipo, lo que viste que siempre se importa o se copia lo negativo o lo malo. Si Cerro le tiene que hacer o no pasillo, ahí van a decir. ¿Viste con lo que ocurre? Sí. A ver, pero, en Tuyucuá encima. Pero, a ver, por siempre, eso. Pero acá no hay costumbre, no existe eso. Pero para polemizar. Yo recuerdo en un partido Sol Olimpia, cuando Olimpia era campeón, creo que fue el Tetra, Sol le hizo el pasillo. Sí, pero lo hace de moto.